You're doing it again, un vaso de agua, said softly, aunque no tenía voice sed. barely rising El cristal above the sound of the tintineó rain. ligeramente contra She la reached jarra. across the table, Un sonido her agudo que fingers resonó brushing en el against his silencio hand. absoluto de la His habitación. skin was warm, Ricardo but se his acercó a muscles la were ventana, tense beneath her touch. apoyando la frente Lucas contra el blinked, vidrio frío. snapping out of his Allí trance, abajo, and la forced vida a smile continuaba that didn't indiferente quite a sus reach his problemas. eyes. Coches Doing what? circulaban. Thinking so Personas hard I can hear caminaban the bajo gears paraguas. turning from over here. Mundos enteros She giraban teased, sin su though her permiso. eyes searched Él his se había face with a convencido gentle a sí mismo concern. de que estaba She por knew that encima de look. eso. It had Que su appeared destino more era frequently mirar over desde the la last cima. few weeks, Pero en ese momento, shadowing the bright la altura le optimism that mareaba. usually defined Su him. teléfono It vibró was the sobre look la of a man superficie carrying a pulida del weight too heavy escritorio, for his shoulders, rompiendo el a hechizo weight de la he refused to contemplación. share. No era la Lucas primera turned his vez que hand sonaba over, esa noche, interlacing his pero era la fingers with primera hers. vez que dudaba en His grip was contestar. tight, La desperate, pantalla se as iluminó if she con were un the hombre only que anchor llevaba keeping mucho him tiempo from drifting evitando away mirar into a directamente storm a he los couldn't ojos. name. Elena. Just work things, Elena. Ricardo suspiró. You know how it is. Pasando una mano The end por of su the cabello quarter is engominado. always chaotic. Sabía lo que You quería don't work in ella, an office, o al Lucas, menos she creía reminded him saberlo. gently, her thumb Probablemente stroking the quería back of his hablar hand. sobre la cena que You habían work with me. cancelado 3 We veces fix esa watches. semana. There O are no quizás sobre quarters ese in our silencio shop, incómodo only que se broken había springs instalado and en su hogar satisfied como un customers. huésped no deseado. He chuckled, but Pero the ahora sound no was hollow. podía permitirse Right. distracciones. The shop. La I fusión just- con el consorcio I have some internacional administrative estaba stuff en to un handle punto today. crítico. Family Sus socios stuff. en Europa The word esperaban hung in una the air confirmación between them, definitiva heavy and antes del loaded. amanecer. They rarely Y spoke cualquier of his señal de family. debilidad personal Lucas had told podría her ser early on that they interpretada were como traditional, inestabilidad wealthy, corporativa. and distant. En su mundo, He had chosen la a life percepción away era la from them, realidad. choosing Y her, Ricardo choosing the necesitaba simplicity proyectar of una imagen repairing de old hierro mechanisms de un over the hombre cold cuyo único precision of compromiso corporate era con el mergers. crecimiento But y el lately, poder. the distance El seemed to be teléfono closing. dejó de vibrar, The phone calls sumiendo came la later at oficina night. de nuevo en The esa letters quietud arrived with opresiva. thick, Ricardo se cream-colored volvió envelopes hacia el that Lucas escritorio hid in the y tomó drawer el of his documento nightstand. principal. Elena Las took a letras sip of her bailaban coffee, ligeramente frente masking a the sus flicker ojos of worry in her cansados. chest. Pensó en lo She que había loved him with a sacrificado para ferocity that llegar hasta surprised aquí. even her. Las noches She sin loved dormir, the way he los hummed when fines he de was semana focused, perdidos en the way salas he de saved the juntas, crusts of las bread for the promesas birds rotas in que the park, justificaba como the way he necesarias looked at para her el as bien if she mayor were de the su only imperio. source of light Se in the decía a dim sí world. mismo que todo But era love, temporal, she was que learning, una vez que was not asegurara always esa enough to keep the posición, world at bay. tendría tiempo Is para it lo about the demás. meeting? Pero She una voz asked, pequeña en el deciding fondo to de su step mente, over the invisible una voz line que they had drawn intentaba around the ahogar con subject. ruido y trabajo, Lucas stiffened. le susurraba que He nunca pulled his sería hand away suficiente, slightly to pick que up el his vacío cup, que sentía en meeting el the pecho no distraction. se llenaría con What números meeting? en una cuenta The one you've bancaria. been preparing for. De repente, The la suit puerta hanging de on la the back of the oficina se door abrió sin isn't for previo fixing aviso. watches, Lucas. Era Marcos, It's su wool. asistente It costs ejecutivo, more than our rent. un hombre joven y She kept her eficiente que voice había steady and aprendido a neutral. leer el humor She de didn't want Ricardo him to mejor feel que nadie. accused. She Marcos wanted him llevaba to una feel tablet safe. en la mano y Lucas una looked toward expresión the de bedroom urgencia door where the contenida en dark el charcoal rostro. suit hung Señor, silently, los a abogados symbol de of a Zurich life he están had en la tried to línea escape. segura. He Dicen sighed que to hay un sound punto ragged. sobre la They want cláusula me de to come home, exclusividad que Elena. necesita su Just for a aprobación dinner. inmediata, My father, dijo Marcos, he says it's important. manteniendo la He voz says there baja, are things I como need si to know temiera about que the un tono future. más alto pudiera And you think quebrar if la you go, frágil they'll let you come concentración de back su here? jefe. Elena Ricardo asked, asintió her voice lentamente, trembling slightly. sin apartar la She vista de hated la the ciudad. vulnerability in her Dials tone, K. aspirin but she 2 couldn't minutos, suppress it. Marcos. The fear was Necesito primal. asegurarme de She que knew what entiendan people las like his family consecuencias did si to no people aceptan like mis her. términos. They didn't see Sí, individuals, señor. they saw obstacles. Marcos I don't dudó, know, Lucas mirando el admitted, teléfono his voice silencioso dropping to sobre a el whisper. escritorio. He looked at La her, señora really Elena looked at llamó her, de nuevo. and for a moment the Insiste en mask que es slipped urgente. completely. Dijo She que saw no the puede esperar a exhaustion, the mañana. fear of failure, Ricardo the se terror giró of losing bruscamente. her. Y por I un told them instante, about you. una I sombra told de them I'm irritación not coming cruzó back su without rostro, you. seguida Elena's heart rápidamente skipped a por una beat. máscara de Lucas, indiferencia you shouldn't have calculada. done that. Urgent? Not yet. Preguntó, We need to be con ready. un tono que Ready goteaba for what? escepticismo. To be judged. Elena sabe lo que Lucas está stood en up juego esta abruptly, noche. pacing the Todo es small urgente length of para the ella room. cuando se The siente sola, floorboards creaked under Marcos. his steps. Pero mi I'm realidad tired es of que si hiding, fallo en Elena. esta negociación, I'm tired of todo pretending lo que that hemos where I come from construido doesn't podría exist. desmoronarse. I love you. ¿Entiendes lo que That está should en be the juego? only credential No that es solo matters. dinero. Why Es should mi I have to legado. apologize Marcos for loving bajó the la best mirada, person I know? incómodo con la Because the
dureza world de las isn't palabras fair, de su jefe, she said, Lo standing up to entiendo, meet him. señor. She placed her Solo hands on transmito his el chest, mensaje, feeling Bien. the rapid beat of Dile his que heart. estoy en una And reunión your family, crítica. they hold the Que la keys llamaré to a cuando world you were termine. born into. Ricardo I hizo don't want una to be the pausa, reason you y lose su voz se everything. suavizó apenas. You are not the reason I would destello de lose algo anything, que podría haber he sido said culpa, fiercely, pero que gripping se her extinguió shoulders. antes de prender. You are the only thing I have Marcos, that's real. asegúrate Everything de que else tengas is todo just lo que noise. necesite en casa. Money, status, Si requiere legacy. algo, It's all dáselo. noise. Pero no me You are the interrumpas music. de nuevo por esto. Tears pricked Elena's Marcos eyes. asintió y salió She de la wanted to oficina, believe him. cerrando God, la she puerta wanted con to un believe clic him. suave que sonó But there was como a un shadow veredicto. looming over them. Ricardo a se sense quedó of solo impending otra doom vez. that she couldn't La shake. justificación que She acababa thought de about the dar letter sonaba she had sólida en received el aire yesterday, acondicionado the de one la from the oficina, law firm she pero had en su never heard interior, of, sitting sabía que unopened era in her una bag. mentira a medias. She had been too afraid No era to look solo at la it, fusión, fearing it was era el about miedo, debt or a el miedo a mistake que si se or something detenía, that would si complicate bajaba their la fragile guardia life para even atender more. a su esposa, She pushed the se thought daría away. cuenta de que ya Today no was sabía about quién era Lucas. sin su trabajo. Today was about Elena standing representaba together. una verdad Okay, que él she no whispered. quería enfrentar. We go together. La de que el éxito But we sin go on our compartirlo terms. es solo una We jaula wear what we dorada. have.
Se sentó en su silla de cuero, girando lentamente hacia el escritorio. Tomó el auricular del teléfono seguro. La luz roja parpadeaba, indicando la línea activa con Europa. Aquí Ricardo. You'll never have to find out. Su voz cambió instantáneamente, se volvió más firme, más metálica, despojada de cualquier duda humana. Escuchen bien. No voy a repetir esto. La cláusula de exclusividad se mantiene tal como la envié. Si quieren mi firma, aceptan mis condiciones. They both knew who it was. Busquen a otro socio, aunque dudo que encuentren a alguien con mi capacidad de ejecución en este hemisferio. The time for hiding was over. Sus ojos se desviaron hacia una fotografía enmarcada que estaba boca abajo en una esquina del escritorio. No necesitaba verla para saber qué era. Era una foto de su boda, tomada hacía 5 años. Elena sonreía en la imagen con una luz genuina que ya no parecía existir en su vida. Ricardo había dado vuelta a la foto meses atrás, diciendo que le distraía. Pero la verdad era que le dolía. Le recordaba una versión de sí mismo que creía haber superado. Un hombre que pensaba que el amor era suficiente combustible para vivir. Ahora sabía mejor. O al menos, eso se repetía cada noche para poder conciliar el sueño. La negociación se extendió por una hora más. Ricardo barajó cifras, amenazó con retiradas estratégicas y utilizó el silencio como un arma para presionar a sus contrapartes al otro lado del océano. Cuando finalmente colgó, había ganado. La fusión estaba asegurada. Su imperio crecería un 30% en el próximo trimestre. Debería sentir euforia. Debería sentir la adrenalina del triunfo, pero mientras se recostaba en la silla, solo sintió un peso enorme en los hombros, como si la gravedad en esa oficina fuera más fuerte que en el resto del edificio. Se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. La lluvia había aumentado, distorsionando las luces de la ciudad hasta convertirlas en manchas impresionistas. Pensó en Elena. Estaría despierta. Estaría sentada en el sofá, mirando el teléfono, esperando una llamada que sabía que probablemente no llegaría hasta el amanecer. La imagen le provocó un pinchazo en el estómago, una sensación física de pérdida que ignoró con la práctica de años. Se convenció de que ella entendía. Se convenció de que todo lo que hacía era por ellos. Para darles una vida de lujo que ella nunca tendría que trabajar para conseguir. No veía que para Elena, el lujo no era el dinero, sino su presencia. Elena. Ricardo tomó su teléfono personal. El indicador mostraba 3 llamadas perdidas de Elena. Sus dedos flotaron sobre la pantalla. Podía llamarla ahora. Podía decirle que había terminado, que iba a casa. Pero eran las 3 de la mañana. Si iba ahora, tendrían que hablar. Y si hablaban, ella podría hacer preguntas que él no quería responder. Podría preguntar por qué llegaba tan tarde otra vez. Podría preguntar cuándo fue la última vez que cenaron juntos sin que él mirara el reloj. Podría preguntar si todavía la amaba. Y Ricardo no estaba seguro de tener una respuesta honesta para eso. Las mentiras ya le pesaban demasiado en la conciencia. Apagó la pantalla del teléfono y lo guardó en el bolsillo de su saco. Mañana, murmuró para sí mismo, una promesa vacía que se llevaba haciendo semanas. Mañana será diferente. Pero incluso mientras lo decía, sabía que mañana habría otra crisis, otra reunión, otro fuego que apagar. La maquinaria que había construido no se detenía, y él era su principal engranaje. Si se detenía, todo se detenía. Esa era su carga y su excusa. Ricardo tomó las llaves de su coche y apagó las luces de la oficina. La oscuridad lo envolvió, solo iluminada por el resplandor de la ciudad a través del vidrio. Al caminar hacia el ascensor, sus pasos resonaron con una soledad absoluta en el pasillo alfombrado, mientras descendía en el ascensor. Viendo los números bajar rápidamente, Ricardo sintió una punzada de ansiedad que no tenía nada que ver con los negocios. Era una sensación visceral de que estaba al borde de un precipicio que no aparecía en ningún informe financiero. Había algo en el aire, una tensión estática que sugería que las decisiones que estaba tomando o dejando de tomar estaban acumulando una deuda que pronto tendría que pagar. No sabía cómo ni cuándo, pero la certeza era innegable. Había priorizado el poder sobre el corazón y el universo. Parecía estar preparando un recordatorio de que el corazón es el motor que realmente mantiene a un hombre en pie. Salió al vestíbulo vacío. El guardia de seguridad le saludó con un gesto respetuoso, pero Ricardo apenas asintió. Su mente ya estaba en el coche, en la carretera, en la distancia física que pondría entre él y su casa esa noche. Decidió que iría a un hotel. Le diría a Elena que tuvo que quedarse
cerca de la oficina para una reunión temprana. Era más fácil así. Menos explicaciones. Menos miradas decepcionadas. Al subir a su coche deportivo, el motor rugió con potencia. Un sonido agresivo que encajaba con su estado de ánimo. Mientras conducía por las calles mojadas, los limpiaparabrisas marcaban el compás de sus pensamientos. Pasó frente a un parque donde, años atrás, él y Elena solían caminar los domingos. Ahora estaba oscuro y desierto. Ricardo apretó el volante con fuerza. Her gaze swept over Elena. Recordó la vez que ella le dijo que no necesitaba el coche caro, que solo quería su mano. En ese momento le pareció un comentario ingenuo. Ahora, con las manos ocupadas sosteniendo el volante y el teléfono, Elena se dio cuenta de que no tenía manos libres para sostenerla de ella. La sensación de suspense se instaló en su pecho. No era miedo a la quiebra, ni a los competidores. Era el miedo a llegar a la meta y descubrir que la carrera había sido en la dirección equivocada. Ricardo aceleró, como si pudiera dejar atrás esos pensamientos si iba lo suficientemente rápido. Pero los pensamientos eran más rápidos que cualquier vehículo. Sabía que estaba jugando con fuego, equilibrando su vida personal en una cuerda floja sobre un abismo de indiferencia. Y lo más peligroso de todo era que se estaba acostumbrando a la altura, olvidando que incluso los magnates más ricos pueden caer si olvidan dónde está el suelo. Llegó al hotel de lujo donde solía alojarse cuando trabajaba tarde. El receptionist conocía bien y no hizo preguntas. Ricardo subió a la suite habitual. La habitación era impecable, fría, perfecta. Se dejó caer en la cama sin quitarse el traje. El techo blanco le devolvió la mirada. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En el silencio de la habitación, el eco de la llamada no contestada a Elena resonaba más fuerte que el tráfico de la ciudad. Sabía que estaba cruzando una línea, una frontera invisible entre ser un hombre ocupado y ser un hombre ausente. Y aunque todavía no lo admitía en voz alta, una parte de él sabía que ese abandono emocional era solo el preludio de algo mucho más definitivo y doloroso que suspenso, y esa sensación de anticipación sobre lo que va a pasar, en español, con 6.000 caracteres. Pensamiento completado mientras Ricardo luchaba contra el sueño en la suite impersonal del hotel, envuelto en sábanas que olían a limpieza química y soledad. A pocos kilómetros de distancia, en una casa mucho más modesta en un barrio tranquilo de la ciudad, Elena permanecía despierta. La noche había avanzado silenciosamente, transformando las sombras del salón en formas familiares que ya no le ofrecían consuelo. Sentada en el sofá de tela beige, con una manta de lana cubriéndole las piernas, Elena sostenía su teléfono móvil con ambas manos, como si el aparato pudiera transmitirle el calor que le faltaba en el pecho. La pantalla estaba oscura ahora, pero ella sabía que no habría nuevas notificaciones. Había marcado el número de Ricardo 3 veces. 3 veces había escuchado el tono de llamada cortando el aire vacío de la sala. Y 3 veces había sido desviada al buzón de voz. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda y resignada, una especie de cansancio que iba más allá de lo físico. Elena se llevó una mano al vientre, un gesto instintivo que había comenzado a hacer con más frecuencia en las últimas semanas. Allí, bajo la suavidad de su vestido de algodón, crecía una vida que debería ser motivo de celebración conjunta, pero que se había convertido en otro secreto que guardaba en silencio durante esas noches interminables. Sabía que Ricardo estaba ocupado. Eso era lo que él quería que creyera, pero la intuición de una mujer, especialmente de una que ama, tiene un radar infalible para la verdad. Elena sabía que no era solo el trabajo, era la prioridad. Y en la jerarquía de valores de Ricardo, ella y el bebé que esperaban habían sido relegados a un segundo plano lejano. Casi invisible. La casa era tranquila, demasiado tranquila para el tamaño del imperio que Ricardo decía construir. Vivían en una residencia cómoda. Sí, pero nada comparado con las mansiones de sus socios. Elena había insistido en eso. Cuando se conocieron, ella había tomado una decisión consciente, no revelarle quién era realmente su familia. No quería que el dinero de su madre, la matriarca de un conglomerado internacional, fuera el imán que atrajera a Ricardo. Quería ser amada por su esencia, por su risa, por su compañía, no por el apellido que llevaba o la cuenta bancaria a la que podía acceder con una firma. Había visto demasiado en su círculo social, matrimonios que eran fusiones empresariales, besos que eran contratos firmados. Con Ricardo, había esperado encontrar algo diferente, algo auténtico. Lucas remained standing for a moment, his chest heaving.
Ella lo sintió así. Un sonido suave provenía de la cocina. El refrigerador activando su ciclo de enfriamiento. Elena se levantó lentamente, sintiendo el peso de las horas en los hombros. Caminó descalza sobre la madera fría del suelo hasta la ventana del comedor. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un brillo húmedo en las calles bajo la luz de las farolas. Todo parecía estar en pausa, excepto su mente. Se sirvió un vaso de agua y apoyó la espalda contra la encimera, cerrando los ojos por un momento. En ese silencio, su propio teléfono vibró sobre la mesa, haciéndola sobresaltar. The question hung in the air. El nombre en la pantalla era mamá. Elena dudó un instante antes de deslizar el dedo para contestar. Sabía lo que vendría. Elena looked at the empty plate, Doña Isabel. Era una mujer de hierro envuelta en seda. Alguien que había construido un imperio desde cero y que protegía a su hija con la ferocidad de una leona. Elena. Despite everything, la voz de Isabel sonó al otro lado, preocupada pero contenida. Son las 4 de la mañana. A delicate soufflé that looked too fragile Elena tomó aire, intentando que su voz sonara estable. The judgment wasn't over. Sí, it was merely pausing for breath. Solo estaba leyendo. She could feel the weight of their expectations pressing down on Lucas. And through him, no me mientas. They were trying to break her spirit not with shouting. Con esa autoridad que solo dan los años y el amor incondicional. They wanted her to leave voluntarily. Conozco el tono de tu voz. She didn't belong. Él no ha llegado. But as she looked at, Elena bajó la mirada hacia el vaso de agua, observando cómo las burbujas subían lentamente a la superficie. Tuvo una reunión importante. A flicker of steel. Una fusión. Dice que es crucial para el futuro de su empresa. ¿Y tú crees que esa fusión es más importante que estar contigo en la noche que probablemente le confirmaste que estás embarazada? La pregunta de Isabel fue directa, cortante como un cristal, pero cargada de dolor por ver a su hija sufrir. Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo como las lágrimas amenazaban con romper el dique que había construido. No se lo he dicho aún. Esperaba el momento adecuado, pero cada vez que intento acercarme, Lucas stood up abruptly, se va a la oficina, llega tarde, duerme fuera. Lucas, sit down. Siento que estoy criando a este bebé sola incluso antes de que nazca. Entonces dímelo, Elena. Dímelo y volvemos a casa. Tienes todo aquí. No tienes que soportar esta indiferencia. Tienes un lugar donde ser. Valorada, donde tu hijo tendrá un padre presente, aunque sea su abuelo político. Sabes que tu fondo de confianza está intacto. Podrías comprar la empresa de Ricardo 10 veces si quisieras. ¿Por qué te castigas? ¿Por qué mantienes este secreto? Elena caminó hacia la sala de nuevo, sentándose en el borde del sofá, apretando el teléfono contra su oreja como si fuera un salvavidas. Porque si uso el dinero ahora, nunca sabré la verdad. Mamá. Si rescato su empresa con nuestro capital, si le doy la solución fácil, ¿cómo sabré si alguna vez me amó a mí? O si solo amaba la idea de triunfar. Quiero que él me elija a mí. They walked out of the dining room, incluso cuando no tiene nada que ganar. El amor no debería ser un campo de prueba. Dijo Isabel, as they stepped out into the night air, el crujir de madera vieja. El amor es refugio. Lucas let out a long breath, his shoulders slumping. Todavía tengo esperanza, susurró Elena, más para sí misma que para su madre. Creo que cuando nazca el bebé, algo cambiará. Cuando vea su rostro, cuando sostenga a su hijo, recordará lo que es importante. Solo necesito un poco más de tiempo. Isabel guardó silencio al otro lado de la línea. Conocía esa terquedad en su hija. Era la misma determinación que ella había tenido décadas atrás, antes de aprender que el orgullo no calienta la cama por las noches. Está bien, Elena. Respeto tu decisión, pero quiero que sepas algo. No estás sola. Nunca lo has estado. Mi chofer puede estar en tu puerta en 20 minutos. Mi cuenta está abierta. Si él te falla, yo estoy aquí. No dudes en llamarme, sin importar la hora. Eres mi mayor éxito, no mis empresas. Lo sé, mamá. Gracias. The car engine started. Yo también te quiero, hija. Descansa. O al menos, Elena felt a chill that had nothing to do with the weather. Elena dejó el teléfono sobre la mesa de centro y se cubrió el rostro con las manos. El silencio de la casa volvió a caer sobre ella, pero ahora se sentía más pesado. Las palabras de su madre resonaban en su mente, ofreciendo una salida fácil, una vía de escape hacia la comodidad y la seguridad que había renunciado voluntariamente. Pero el orgullo no era lo único que la mantenía allí. Era la fe en el hombre que había conocido años atrás, antes de que los trajes costosos y las reuniones interminables consumieran su alma. Recordaba las caminatas por el parque, las conversaciones hasta el amanecer cuando no tenían nada más que sus sueños.
Elena ¿Dónde reached había over, quedado ese covering hombre? his hand with hers. Se había perdido para Her touch siempre was bajo warm, las capas de grounding. ambición. You couldn't stop El tiempo them, siguió Lucas. transcurriendo. They believe what they implacable. believe. Las You can't agujas change del their reloj de minds by pared fighting. avanzaron hacia las They 5. offered you money, Luego las Lucas 6. said, the words El tasting cielo like comenzó a ash. clarear. Did you see that? Pasando del negro My father absoluto a slid un the gris envelope azulado, across the y table finalmente a before we un even naranja stood up. pálido en el They horizonte. think everything has Elena a no price. se había movido mucho. I didn't take it. Se había Elena quedado reminded him dormitada gently. por intervalos And I never cortos, will. despertando They con climbed the cada stairs sonido to de their un coche apartment in pasando por la silence. calle, The esperando familiar que creak fuera of el the motor third step, familiar del the vehículo smell de of old Ricardo. wood and laundry Pero el detergent. motor nunca llegó. It should have felt El like sol safety. terminó por asomar Instead, it felt completamente, fragile. iluminando As el soon as polvo the door que flotaba closed, en los rayos Lucas de luz leaned que against entraban it, por la closing ventana. his eyes. La casa Elena revelaba walked su to the orden small impecable, table where her bag una lay. señal de que Elena She could feel the mantenía su mundo envelope bajo inside, control aunque the su one vida from the law emocional se firm. desmoronara. It burned against Se her levantó side y like a fue coal. hacia la cocina She para had carried preparar it el through the desayuno. dinner, through the Era un judgment, ritual que through the mantenía insult. con esperanza. She touched it now, Una rutina her que fingers negaba la tracing the realidad de su embossed soledad. logo. Puso Vance agua and para el Sterling. café. The same Cortó name frutas as Lucas's frescas y family, preparó dos but a tazas. different branch. El aroma del A secret café branch. tostado llenó la She cocina. didn't open it. Un olor Not cálido yet. y doméstico que Some truths contrastaba were too con el heavy to frío de la carry in the noche dark. anterior. Instead, Mientras she esperaba made que la tea, cafetera the routine terminara, calming her frayed Elena se nerves. miró en el They reflejo sat on del the horno sofa, microondas. not touching. Veía The ojeras space bajo between sus them filled ojos, with the echo una of his palidez en mother's su voice. rostro que delataba el Legacy, estrés. Pero stability, también veía una compatibility. firmeza en la barbilla. The words looped No in era una Elena's víctima. mind. Se They decía didn't a hate sí her misma. personally. Era una They hated mujer what que she había represented. elegido un camino difícil Uncertainty, por amor. change, Y aunque dolía, the unknown. no se arrepentía 3 de la days integridad passed. de su The elección. silence from the Sin Sterling embargo, family was una deafening. sombra de suspense Lucas went comenzó to a the shop, formarse en su interior. but his heart wasn't No in the era work. solo tristeza He lo que dropped a sentía gear ahora. twice, something he Era never una did. premonición. Elena watched La him, conversación con su worrying that madre the había stress was dejado breaking algo al him. descubierto. She knew she La had to be paciencia strong, tiene un not límite. just for herself, Y aunque ella but for quería him. creer que On the aguantaría fourth hasta el day, a nacimiento del formal bebé, invitation arrived. algo en su instinto le Not to the advertía que mansion, la but situación to the era más Sterling frágil de corporate lo que admitía. headquarters. It Ricardo no requested their solo estaba presence for a distante, final se discussion estaba regarding alejando Lucas's activamente. position and Cada future noche en la involvement. oficina, The cada llamada no building was a contestada, tower of glass era un and ladrillo steel más that en el pierced muro the que se clouds. levantaba entre Elena ellos. wore her best Y suit, Elena sabía, a navy con blue una she had claridad bought on dolorosa, sale years ago. que los muros It no was se clean and construyen para pressed, proteger, but next to the sino para sleek attire separar. of the employees Terminó de rushing through preparar the la lobby, mesa. it looked Dos dated. Platos, dos Lucas tazas, wore the dos charcoal sillas. suit, Se the one sentó that en una cost de more ellas than y their rent. esperó. He looked Pasaron like a 10 prince minutos. returning to a castle El café se no longer enfriaba. recognized. Pyron 20. They took the private El vapor elevator dejó de to the salir top de la floor. taza. The doors Elena opened miró el directly asiento into a vacío boardroom. frente a ella. Arthur Sterling Imaginó a stood at the Ricardo head of the table. sentándose. Margaret Cansado, sat to his right. quitándose la corbata, There were no plates this sonriéndole time, con no esa silverware. sonrisa que solía Just reservar folders, solo para pens, ella. and cold water. Imaginó que The le view contaba behind sobre them su was the día, entire que city, ponía la mano sobre sprawling su and vientre y small. preguntaba por Thank el you for bebé. coming, Pero Arthur la said. silla He permaneció didn't vacía. offer seats El immediately. silencio se He volvió let them stand for ensordecedor. a moment, Finalmente, asserting dominance. Elena se levantó, Please sit. tomó la taza Lucas de pulled café out de the chair Ricardo for y la Elena. vertió en el They fregadero. sat side by El side, líquido oscuro facing the giró wall antes of de windows, and desaparecer the por el parents who looked desagüe. like statues Un símbolo carved from pequeño ice. pero We have definitivo de lo reviewed que the estaba situation, ocurriendo con su Arthur matrimonio. began, opening No a tiró la folder. comida, He didn't la look guardó up. en recipientes. Lucas, your potential No is era momento de undeniable, desperdiciar, but potential ni de requires dramatismos direction. innecesarios. It requires a Su partner who simplicidad era understands también the su trajectory fortaleza. of this company. No necesitaba I lujos told para you, sobrevivir, Lucas said, his voice pero tight. necesitaba verdad Elena para is my vivir. partner. Y la verdad In era life, que esa mañana, that should be enough. ¿cómo? In Dinero, life, perhaps, dijo Margaret Elena, interjected, su voz her temblando voice smooth as ligeramente. polished stone. Es sobre But in nosotros, business, sentiment sobre is a nuestro liability. futuro. We have Ricardo dejó el projections, vaso Lucas. sobre la mesa We con have un poco shareholders. más de fuerza de They la expect necesaria. stability. El When cristal they see sonó you with agudo. someone outside the Elena, circle, estoy they exhausto. question your Mi judgment. cabeza está They en question 1000 your lugares a la focus. vez. Elena Si puede felt the esperar a sting, mañana, but she kept no her puede back esperar. straight. Insistió She looked at ella, Arthur. dando un So paso this al is about frente, public perception? obligándolo a mantener el You want him to contacto hide me? visual. We want him to Llevo semanas prioritize, intentando Arthur encontrar el corrected. momento. He slid Pero a siempre hay document una across the crisis. table. Siempre It hay stopped una in front of reunión. Lucas. Ya no This puedo is a guardarlo revised más. contract. El silencio que secures your siguió fue position denso, as vice president. cargado de It electricidad comes with a
significant salary Ricardo la increase, observó, stock notando options, por primera vez and la a trust firmeza en su fund that will be postura. unlocked La upon brillo certain húmedo en sus conditions. ojos que no era de Lucas tristeza, glanced at the paper. sino de una urgencia What vital. conditions? ¿Qué es lo Marriage, que no puedes Margaret guardar? said simply. Preguntó To él, someone within the con un tono de consortium. cautela We defensiva. have identified 3 Elena suitable tomó aire, candidates, llenando sus daughters of pulmones como partners, si necesitara women who oxígeno understand extra the para burden of this pronunciar las name. palabras. Lucas pushed the Estoy paper embarazada. away. It Ricardo, slid back across the vamos a polished tener wood. un bebé. No. El tiempo Lucas, pareció detenerse en Arthur's la voice cocina. hardened. El Do not zumbido be del foolish. refrigerador. You are throwing el away tic-tac your del birthright reloj. for a Todo a se hobby. desvaneció. She is not Elena a hobby. esperó. Lucas Esperó la slammed his sonrisa, hand on the table. el abrazo, The sound la lágrima echoed de in the emoción. vast room. Pero lo que She's vio the en el only rostro real de thing I Ricardo have. fue mucho You más talk about doloroso que legacy? la indiferencia. What kind of legacy Fue is cálculo. built on misery? Sus ojos se I won't estrecharon marry a stranger ligeramente, to make you y su happy. mente
It is not about Entrenada para happiness, evaluar riesgos y Arthur said, activos. standing up. Comenzó a procesar la información no como una bendición, sino como una variable complicada. Ricardo bajó la mirada hacia el vaso de whisky. It is Como about si survival. allí estuviera la The respuesta company que is buscaba. facing challenges. Embarazada, We need unity. repitió, we need Con una voz alliances. plana. Your Desprovista relationship de with calor. Elena. It ¿Estás isolates segura? you. Sí. It makes you vulnerable. Fui al médico esta Elena mañana. listened, her heart Tengo las pounding. pruebas. She saw the Estamos trap de now. 2 meses. It wasn't just Ricardo prejudice. se pasó It una was mano por strategy. el cabello. They were using despeinándolo. Lucas's love for Un her gesto de as leverage frustración to que control Elena him. conocía bien. They were willing to break Solía his heart hacerlo to cuando save un their negocio stock se prices. complicaba. She looked Dios, at Lucas, Elena, seeing the conflict murmuró. tearing him Más apart. para sí mismo que He para wanted to ella. fight, but he also wanted to belong. Esto no es buen He momento. wanted their approval. El so corazón de desperately Elena it se blinded encogió him como to si their lo hubieran cruelty. apretado con So una this is mano the de hierro. ultimatum. No Elena es buen said, momento. her voice clear and Preguntó. steady. Sintiendo All eyes como la turned to her. incredulidad empezaba He a chooses the teñir su company, voz de dolor. or he chooses me. ¿Cuándo sería Arthur el buen looked at momento? her, really Ricardo, looked at her for the cuando first tengas time. $1,000 millones en It is el not an banco, ultimatum, my cuando dear. no haya ninguna It is a crisis reality. en el mercado, You cannot give un him what bebé he no se needs. programa como You una cannot reunión open de doors junta. for him. Ricardo You can se only giró, hold them shut. dándole la espalda, You don't know what I can mirando do, hacia la ventana Elena said oscura del softly. jardín. The letter No in lo her bag entiendes. felt heavy again. Justo ahora She estoy knew cerrando things la they operación didn't. más She grande de knew mi that vida. the Sterling Mi Empire was imagen es not as crucial. solid as it looked. Los inversores She quieren knew ver that the rival estabilidad, conglomerate, compromiso the one she total. was heir to, Un hijo had been quietly implica buying shares of distracciones. Sterling stock for Implica months. preguntas sobre mi She legado, knew that she held sobre the mi keys tiempo. to their survival Ahora in her mismo no purse. puedo But permitirme revealing ser it padre. now would look like No de la vengeance. manera que se It espera. would validate their Elena fear sintió that she que el was a suelo se schemer. movía bajo sus I know pies. enough. Las Margaret palabras said, de él resonaban dismissing her con with una a wave of her crueldad que no hand. parecía You are a intencional, kind girl, lo Elena. cual las hacía I aún believe más you love him. devastadoras. But love does No not la sign estaba contracts. rechazando por maldad. Love does La not estaba merge rechazando por portfolios. logística. Go home. No puedes Think about permitirlo. what is best for him. Repitió ella, Not what is con la best voz for you. quebrada. Lucas stood Es tu up hijo, abruptly. Ricardo. We don't need to think. No es un proyecto. The answer is No no. es una adquisición. I'm not marrying anyone. Es una vida. And I'm not leaving Nuestra Elena. vida. He Ricardo reached se for her volvió hand. hacia ella Come nuevamente. on. Y por un Lucas, instante, Arthur warned. Elena vio un If you destello walk de out of this conflicto room, en sus ojos, you walk out of the pero company. fue rápidamente You will be apagado removed por el from the pragmatismo frío que You lo will lose your caracterizaba. access to the trust. Sé lo que es. You will be Elena. on your own. No soy un Lucas monstruo. paused. Pero sé His cómo hand funciona hovered el over mundo. Elena's. Si anuncio The esto silence ahora, stretched thin si me and veo brittle. como un hombre de This was the familia moment. con The responsabilidades choice he had been crecientes, fearing since the perderán first dinner. confianza en mi He looked at his disponibilidad. father, then at his Podría mother. costarme la They fusión. waited, confident ¿Quieres in que their arriesgue power. nuestro They futuro believed financiero money por was the esto? only gravity Nuestro that held futuro the world financiero together. no sirve de nada Lucas si no looked at estamos Elena. juntos para She vivirlo, didn't speak. dijo Elena. She didn't beg. Y las lágrimas She just finalmente waited. comenzaron a She would rodar love him por sus either way. mejillas, But she would not be the calientes y reason he silenciosas. lost himself. Pensé que I'm already estarías on my feliz. own. Lucas Pensé said que esto nos quietly. uniría. I have been Pero since solo the day ves I chose to be a obstáculos. man instead Ricardo of se heir. acercó a ella, He took Elena's pero hand. no para abrazarla. They turned and walked Se toward the detuvo a door. un metro de The distancia, click of their shoes on manteniendo una the barrera floor was the invisible. only sound. No veo As they obstáculos. reached the handle, Veo realidad. Arthur's voice stopped Soy them. realista. You will regret Elena, this. Arthur Siempre said. lo he sido. When the world Por turns eso he its back llegado on hasta you, donde do estoy. not come Tú begging. vives en un mundo Lucas de didn't turn sentimientos, around. de We won't. ideales. They Yo stepped vivo out en into el the mundo hallway. real. The Y en el elevator mundo doors real, opened el immediately, timín lo es as if todo. the building Y itself este was timín es expelling desastroso. them. Inside Elena a negó small con la box, cabeza. The air sintiendo conditioning como was algo too dentro cold. de ella se Elena rompía shivered. irreparablemente. Lucas leaned La against the esperanza mirror, que había cultivado sliding durante down until he semanas, was sitting on the los meses floor, de espera, his head in his las hands. noches en vela. I lost Todo se everything, desmoronaba he bajo el whispered. peso de la Just ambición like de su that. marido. Elena No knelt es el beside timín, him. Ricardo. She didn't offer Eres tú. platitudes. Siempre She didn't has say say it it would would be be okay. El trabajo, She just wrapped her la arms empresa, around him. la You imagen. didn't lose everything, Siempre hay Lucas. algo más You importante kept que yourself. nosotros. That's Y the ahora only thing that resulta que matters. nuestro hijo también But es what do we menos do now? importante que una He asked, fusión. looking up. Ricardo His apretó eyes los were red. labios, My incómodo father, con la he has acusación resources. directa. He can No le make things gustaba que difficult. pusieran en duda The sus shop, our home. motivaciones, We will figure it especialmente out, cuando él creía Elena said firmemente firmly. que todo lo hacía We por fix el bien things, común. remember? Incluso what si we ese do. bien común When things are excluía la broken, we felicidad find the inmediata de mechanism. su esposa. We find the No spring digas that eso. snapped. Todo And lo we hago fix por it. nosotros. Lucas managed para a que weak tengamos smile. una vida sin You make it sound preocupaciones. so simple. No quiero It's una not vida simple, sin she preocupaciones admitted. si tú no But estás it's en ella. possible. Exclamó The elevator Elena, dinged at the alzando lobby. la voz por They
primera vez, una explosión de dolor contenido que resonó en las paredes de la cocina. Quiero un padre para mi hijo. Quiero un marido para mí. No quiero un proveedor fantasma que aparece cuando no hay crisis. El silencio volvió a caer, pero ahora era diferente. Ya no era la tensión de la espera. Era el silencio de la ruptura. Ricardo la miró como si no la reconociera. Nunca la había visto hablar con tal firmeza, con tal dolorosa claridad. Por un segundo, pareció que iba a decir algo, a ceder, que iba a dejar el vaso y abrazarla. Pero el teléfono en su bolsillo vibró. Un sonido breve, imperativo. Ricardo miró el bolsillo donde estaba el teléfono. Luego miró a Elena, y finalmente miró el vaso en su mano. La elección fue silenciosa, pero gritó más fuerte que cualquier palabra.
taking a deep breath of the city air. La cabeza. It smelled of exhaust no puedo discutir esto ahora. Of life and Elena. struggle. Tengo que llamar like a freedom. Yeah, es urgente. We do. Hablaremos de esto They walked cuando away tenga from la the cabeza tower más of clara. glass. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Elena sola con las lágrimas cayendo Arthur Sterling sobre el vestido que había elegido con tanto cuidado. He turned to Margaret. Escuchó sus pasos alejándose hacia el estudio, poverty. y luego el sonido de la puerta cerrándose. Ese clic fue el sonido final de la noche. Elena se quedó parada en medio de la cocina, con la cena fría esperándola en la mesa, con la vida creciendo en su vientre y con el corazón hecho pedazos en el pecho. Se llevó las manos al rostro y lloró. Lloró por el hombre que había creído que era Ricardo, por el padre que su hijo nunca tendría, y por la soledad que ahora sabía que sería su compañera constante. La revelación que debería haber sido el comienzo de una nueva etapa se había convertido en la confirmación de un final. Ricardo no había gritado, no había sido violento, pero su frialdad había sido más hiriente que cualquier insulto. Había pesado a su hijo en la balanza junto con sus negocios, y el bebé había pesado menos. Elena se secó las lágrimas con las mangas del vestido. Caminó lentamente hacia la mesa y se sentó. Miró el plato vacío frente a ella. La casa estaba en silencio, pero ahora el silencio tenía un peso diferente. Ya no era la espera de quien espera un regreso. Era la certeza de quien sabe que algo se ha perdido para siempre. Sin embargo, mientras una mano descansaba sobre la mesa, la otra se posó sobre su vientre. Allí había calor. Allí había vida. Ricardo podía haber cerrado la puerta de su estudio. Podía haber cerrado su corazón, pero no podía cerrar el futuro que crecía dentro de ella. Lo siento, pequeña. Susurró en la oscuridad de la cocina, con una voz que empezaba a endurecerse, a adquirir una nueva textura, una mezcla de dolor y determinación. Papá tiene miedo, pero mamá no te va a dejar solo. Te lo prometo. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando parcialmente su rostro. En ese reflejo plateado, Elena ya no parecía la mujer insegura de la mañana. El dolor la había golpeado, pero también la había despertado. Había visto la verdadera cara de la prioridad de Ricardo, y aunque dolía como un fuego interno, también le daba una claridad aterradora. Sabía que esto no se arreglaría con una cena, ni con una disculpa mañana. Algo fundamental había cambiado en la dinámica de su matrimonio. La grieta se había abierto, y aunque todavía vivían bajo el mismo techo, habitaban mundos diferentes. Ricardo estaba en su mundo de cifras y riesgos. Y Elena acababa de ser exiliada a un mundo donde el valor de una vida no se medía en porcentajes de crecimiento. Y mientras él hablaba por teléfono en el estudio, negociando millones, Elena entendía que la negociación más importante de su vida acababa de comenzar. Y esta vez, no estaba dispuesta a aceptar las condiciones de él. El suspense se instaló en el aire, pesado y ominoso. Hasta donde llegaría Ricardo para proteger su imagen. Y hasta Ricardo aún resonando en las paredes. Pero ya no era su voz la que escuchaba, sino el silencio que dejaba atrás. La luz de la luna se había movido sobre el suelo, marcando el paso del tiempo que ella pasaba sentada en esa silla, con las manos sobre el vientre como si pudiera transmitirle calor al bebé a través del miedo que la envolvía. Pasaron las horas. El estudio permaneció cerrado. Elena no se atrevió a llamar a la puerta. Sabía que al otro lado no había un hombre trabajando, sino un muro construyendo su justificación. Finalmente, cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, se levantó con las piernas entumecidas. Apagó las luces de la cocina, dejando la cena intacta sobre la mesa. Un monumento a una celebración que nunca ocurriría. Subió las escaleras lentamente. Cada escalón pesado como plomo. La cama matrimonial parecía un océano vasto y frío. Se acostó en su lado, encogiéndose sobre sí misma, dejando el otro lado vacío, intacto, como un territorio prohibido. Esa noche, el sueño no llegó hasta el amanecer. Y cuando llegó, fue inquieto, poblado de sombras que se alejaban sin mirar atrás. La mañana siguiente trajo consigo una luz gris y una casa vacía. Elena se despertó con la esperanza irracional de encontrar a Ricardo en la cocina, de que todo hubiera sido una pesadilla producto del estrés. Pero la almohada de él estaba perfectamente acomodada, sin la marca de una cabeza reposando sobre ella. Sobre la mesita de noche había una nota escrita con su letra pulcra y ejecutiva. Upon your 25th birthday, or upon the event of significant external pressure regarding your marital status, no había un te amo, no había un cuídate. Given the recent developments with the Sterling family, no una despedida de un marido. Elena tomó el papel entre sus dedos y sintió como el papel se arrugaba bajo la presión de su mano. No lo tiró.
Her grandfather, a man she barely remembered, prueba de la realidad que ahora habitaba su casa. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de espera y decepción. What does that Elena mean intentó exactly? llamarlo, she asked, El teléfono her voice barely sonaba una audible. y otra vez. It means, hasta Ms. que la voz Vance, grabada that de you're él no longer indicaba just a que estaba beneficiary. ocupado. You are the Los majority mensajes de texto shareholder of quedaban Vance en Global. leídos sin respuesta. As of this morning, La semana he holds pasó, 51% luego of the outstanding el vientre debt de of Elena Sterling comenzaba a Industries. notarse ligeramente The hallway bajo seemed la to ropa. spin. Un Elena had to recordatorio lean físico harder de que la against the vida wall. continuaba The aunque su irony was so matrimonio sharp se it felt estuviera like physical desmoronando. pain. Una The tarde, Sterlings had rejected Elena her tuvo for su being primera poor, ecografía for being a importante. liability. Había esperado held hasta the el último keys to their momento para survival darle in la her hand. oportunidad a They had Ricardo de tried to buy her acompañarla. off with a Se fraction vistió of con what she cuidado, already owned. eligiendo They una had ropa tried to holgada break pero Lucas to elegante, save their y company, esperó en la sala not hasta la knowing hora that the límite. woman they despised Cuando él was no the only apareció, one who could ni actually siquiera save llamó it. para avisar. Ms. Vance, Elena tomó su bolso Hawthorne y salió prompted. sola. Are you En still la there? sala de espera del I'm here, consultorio, she said, her rodeada voice de parejas que se strengthening. tomaban A de la strange mano calm y washed sonreían over her. nerviosas. The fear was Elena still se there, sintió como una but it was intrusa en mixed su with a propia surge of vida. power she had La never enfermera felt llamó before. su nombre. What do I need to Dina do? sola, señora. Nothing yet, Preguntó the con lawyer amabilidad. The Pero la transfer is pregunta fue complete. como un cuchillo. You have full voting Sí, rights. respondió You can Elena, call a board con la meeting voz at any firme time. aunque por dentro se You can deshacía. restructure the debt. Mi You marido can dissolve tuvo the un merger they are impedimento attempting with our durante la competitors. ecografía. The power Cuando el is sonido yours. rítmico del But I must corazón del advise bebé caution. llenó la habitación. Revealing your identity Elena now rompió will a change llorar everything. silenciosamente. Your El relationship médico with le Mr. pasó un Sterling pañuelo. It will never be comprensivo. the same. Es normal Elena looked emocionarse, through the crack in dijo the él. bedroom door. Pero no era She could emoción, see era dolor. Lucas sitting at the kitchen Era el sonido table, de una his head vida in que his sería hands. amada por ella, He looked defeated. pero ignorada por He su looked like a padre. man who had lost Salió his del world. consultorio con la She knew imagen she could borrosa walk en out la there mano, and give it back la to him. primera foto de su She could hijo, fix the y broken supo que esa mechanism with a imagen single nunca phone call. colgaría en la But would oficina he de see it as a Ricardo. gift Esa or as a noche, transaction? al llegar a casa, Would he feel la saved oscuridad la or would he recibió. feel small? La casa se I sentía understand, más grande, Elena said más vacía. softly. Se I need sentó some en el time. sofá y miró Don't la release foto. any public Lo siento, statements. susurró al Keep my vientre. identity No confidential pudo for now. venir. As Pero you yo wish. estoy aquí. But remember, Siempre estaré secrecy aquí. has a shelf life. Las semanas se The market will convirtieron en un notice the mes, shift in y voting la power ausencia de soon. Ricardo se volvió Thank you, permanente. Mr. Hawthorne. Solo She enviaba hung up before he could transferencias say bancarias, anything else. cantidades She stood in the generosas que hallway for a aparecían long en la moment, cuenta sin the ningún phone still mensaje pressed to adjunto. her ear, Era even su though the forma de line was limpiar la dead. conciencia, She looked at de her creer que reflection podía in the comprar mirror la on paz the que wall. había roto. She saw the Pero same para simple Elena, dress, ese the dinero same era tired sucio, eyes. manchado por la inside, everything ausencia. had shifted. No lo tocaba She más was de no lo longer just necesario. Elena the watchmaker. Vivía de lo que tenía, She was Elena manteniendo Vance, su heir to an simplicidad, empire. aferrada a The la woman idea de Margaret que si Sterling aceptaba had su called a dinero sin su distraction presencia, was se now the estaría person vendiendo who held tanto the como pen él se that había could sign their vendido a su fate. trabajo. She took a Una deep noche, breath, casi steadying 2 herself. meses después de la She revelación, couldn't tell Lucas el yet. sonido de un Not coche en la tonight. entrada la Tonight was sobresaltó. about grief. Corrió a la He ventana needed to y vio mourn the las loss luces of de his los family's faros. approval El before he corazón could le dio accept un a new vuelco. reality. Había If vuelto, she told him now, había it would recapacitado, overshadow his pain. salió al It would recibidor, make his sacrifice ajustándose seem el chal sobre unnecessary. los hombros, She needed to let him preparándose para feel the weight of abrazarlo, his choice, para exigir so that when the truth explicaciones, came out, para lo he que would know fuera. that he had chosen Pero cuando her la for puerta herself, se abrió, not for what Ricardo she no could entró give con him. brazos Elena abiertos. slipped the phone into Entró her con una pocket maleta en la and mano walked y un back into traje the oscuro kitchen. que parecía Lucas una looked up, armadura. hope Se flickering in detuvo his al verla, eyes. y por un Was it bad momento news? hubo una Elena vacilación forced en to sus smile, ojos. though her heart Vio el was vientre racing. de Elena, No, ahora just minchamente más administrative. redondo bajo el They need vestido more de casa. time to process the Vio la order. palidez de su rostro, Nothing we can't las handle. ojeras que delataban Lucas las let out a noches sin breath dormir. he seemed to have been Pero en holding lugar for de hours. suavizarse, Okay, su expresión okay, se we can endureció, handle it. como We si always esa do. evidencia física Always, de su she responsabilidad fuera She una walked over acusación to him directa. and wrapped her Ricardo, arms around his neck, dijo Elena, resting her dando un forehead paso against hacia his. él, con la She could esperanza feel the warmth muriendo of en his su skin, garganta. the steady beat Has of his vuelto. heart. Solo He he had chosen venido a her over buscar millions algunas of cosas, dollars. dijo He él, had chosen love evitando over su legacy. mirada, That was worth dirigiéndose hacia more las than any escaleras. company's share. Tengo que I'm viajar scared, a Europa. Elena, he admitted La into fusión her requiere hair. mi presencia I know, allí por she tiempo whispered. indefinido. But I'm here, Indefinito, and I'm not going repitió anywhere. Elena, She held sintiendo him como el tighter, suelo se hiding the inclinaba bajo secret sus that burned pies. between them. ¿Qué It was a significa protective eso, lie, Ricardo? she told herself. ¿Cuándo vas a volver? For now,
now. Vas a estar aquí para el nacimiento. Ricardo se detuvo en el primer escalón, like distant sin volverse. She knew the clock was ticking. The Sterlings would feel the shift soon. Las cosas se han complicado. Necesito espacio para pensar. She would have to be ready to stand not just beside Lucas, distracciones, but in front of him, distractions, shielding him from the fallout of his family's arrogance. La voz de Elena subió de tono, cargada de una indignación que ya no podía contener. They had disowned her for not being enough. Yo soy una not knowing she was the only one. ¿En qué momento nos convertimos en obstáculos? She rested her chin on Lucas's shoulder. Ricardo así gyro lentamente. The game had changed. Había cansancio en su rostro. The pieces were set. Pero también una frialdad resuelta. She was the only one who knew how the board really worked. Sabes que esto es por el bien de todos. Tomorrow we start again. Si la empresa cae, tomorrow no tendremos nada. Echoed. Estoy construyendo un legado para ese niño. Whatever happens, no quiero un legado. Gritó Elena, she promised. Y el sonido resonó en el vestíbulo vacío. Toward the bedroom. Quiero Elena touched the pocket. Quiero unmarido. The way que sirve un legado si el niño no conoce a su padre.
¿De qué sirve el dinero si estamos solos? Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de ella. Había algo en la verdad de Elena que le resultaba imposible de refutar con lógica empresarial. Y eso lo enfurecía. No puedo hablar de esto ahora. Tengo un vuelo que tomar en 3 horas. Solo venía por ropa. ¿Y luego qué? Preguntó Elena, bloqueándole el paso hacia las escaleras. Sus manos temblaban, pero sus pies estaban plantados en el suelo. ¿Vas a desaparecer? ¿Vas a enviar dinero desde otro continente mientras yo crío a tu hijo sola? Te he dejado acceso a las cuentas, dijo él, con un tono defensivo, como si eso solucionara el abandono emocional. No te faltará nada. No se trata de lo que me falta en la cuenta bancaria, exclamó Elena, y las lágrimas finalmente brotaron, calientes y furiosas. ¿Se trata de lo que falta en esta casa? Se trata de ti. Ricardo la miró. Y por un segundo, pareció que iba a dejar la maleta. Pareció que iba a dar un paso hacia ella. Pero el teléfono en su bolsillo vibró. Ese sonido, ese maldito sonido que ya había marcado el destino de su matrimonio, sonó de nuevo. Ricardo miró el bolsillo, luego miró a Elena. La elección fue instantánea. Tengo que contestar, dijo él, con voz queda. Si contestas ese teléfono ahora, Ricardo, no vuelvas, dijo Elena, con una voz tan baja que apenas fue un susurro, pero cargada. De una amenaza final. Si cruzas esa puerta para hablar con ellos en lugar de quedarte conmigo, elige bien. Ricardo se detuvo. El teléfono seguía vibrando. Un zumbido insistente contra su muslo. Miró a Elena, vio el dolor en su rostro, las súplicas silenciosas, y luego miró la maleta en su mano. El miedo a perder el control, el miedo a fallar en los negocios, fue más fuerte que el miedo a perder a su familia. Lo siento, Elena, dijo, y fue la frase más cruel que pudo haber pronunciado, porque sabía que no lo sentía lo suficiente como para cambiar. Esto es temporal. Cuando las cosas se calmen, volveré. Sacó el teléfono, contestó la llamada sin apartar la vista de ella, y comenzó a subir las escaleras mientras hablaba en inglés técnico sobre acciones y porcentajes. Elena se quedó abajo, escuchando su voz alejarse, volviéndose más tenue hasta que se cerró la puerta del dormitorio principal. No subió. No quiso ver cómo empacaba. Se sentó en el suelo del vestíbulo, abrazando sus rodillas, escuchando los sonidos de su partida, el abrir y cerrar de cajones, el zipper de la maleta, los pasos bajando las escaleras. Cuando Ricardo apareció de nuevo en el vestíbulo, ya no la miró. Se ajustó el abrigo. Tomó la maleta y caminó hacia la puerta. Cuídate, dijo él, sin detenerse. Adiós, Ricardo, respondió Elena, pero él ya había abierto la puerta. El aire frío de la noche entró en la casa cuando él salió. El motor del coche rugió y se alejó por la calle, disminuyendo hasta convertirse en un susurro y luego en nada. Elena se quedó sentada en el suelo del vestíbulo durante mucho tiempo. La casa estaba en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio definitivo. No era la espera de quien vuelve, era el silencio de quien se ha ido. Se levantó lentamente, sintiendo el peso del bebé en su vientre, el único peso que ahora importaba. Caminó hacia la ventana y vio las luces traseras del coche de Ricardo desaparecer en la esquina. Una parte de ella quería correr hacia el teléfono, llamar a su madre. Tenías razón. Podía tener todo. Podía tener seguridad. Solo tenía que decir la palabra. Su mano se acercó al teléfono que estaba sobre la consola. Marcó el primer número de su madre. Escuchó el primer tono. Pero entonces miró su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vio a una mujer embarazada, sola, pero de pie. Si llamaba ahora, si usaba el dinero de su familia para sobrevivir o para vengarse, validaría la creencia de Ricardo de que ella no podía valerse por sí misma. Validaría la idea de que el dinero lo resuelve todo. Y Elena quería demostrar, principalmente a sí misma, que el amor y la dignidad valían más que cualquier fusión. Colgó el teléfono antes de que su madre contestara. No era el momento. Todavía no. Quería ver hasta dónde llegaba la ambición de Ricardo. Quería ver si algún día se daría cuenta de lo que había perdido sin la red de seguridad de su riqueza oculta. Se llevó las manos al vientre. Solo somos tú y yo ahora. Dijo al silencio de la casa. Pero eso es suficiente. La noche cayó completamente sobre la casa. Elena apagó las luces del vestíbulo, dejando solo una pequeña lámpara encendida. Subió las escaleras, pasando frente a la habitación
a man who había dormido tantas noches solo antes de irse. Lucas. Entró en su habitación, se acostó en la cama said grande y into his fría, palms. y cerró los ojos. He didn't No yell. hubo lágrimas He esta just vez. stated facts. El dolor se He había said the asentado, company's stock is convirtiéndose dipping en because una of the especie de uncertainty of my armadura. position. Ricardo He había said I am tomado su hurting decisión. shareholders. La había He made me feel abandonado like a criminal emocionalmente for wanting to be primero happy. y Elena's físicamente blood ran ahora, cold. dejándola She con knew un the hijo stock por was nacer dipping. y un apellido She que had él seen the creía que reports era on su her mayor phone aporte, when she called sin Hawthorne. saber que era It ella quien wasn't because tenía of el verdadero Lucas. poder. It was because Pero ese Vance poder Global had permanecería started oculto, quietly acquiring como unas en shares, la manga, creating market guardado para un volatility. futuro que Her Elena father's apenas company podía was imaginar. maneuvering, And Por Lucas ahora, was taking the blame. solo importaba sobrevivir irony a la was noche. suffocating. Y a la She was siguiente, the cause of the y a la pressure, siguiente. and he was the El victim. abandono estaba Lucas, consumado. she said, La her historia voice de trembling Ricardo como slightly. magnata It's exitoso not your fault. continuaba. Pero It la feels historia like de it, he Elena murmured. como mujer fuerte He turned on the acababa de stool comenzar. and took her hands Y en in algún his. lugar, His en las eyes were sombras de esa red-rimmed. decisión, Elena, I se love gestaba you. el destino More que than los anything. reuniría 7 But I años can't después, ask you to stay bajo in this sinking circunstancias ship. que ninguno de los If my dos father podría wants me to prever en ese choose, momento de maybe I dolor y should let you go. separación. So you El can be suspense safe. quedaba en el So aire. you don't get dragged ¿Cuánto down tiempo with me? podría The Ricardo words hit mantener her su like a mentira? physical blow. ¿Y qué This pasaría was the cuando la ultimatum verdad working saliera a la its luz? poison. Pero He was esa trying era to una batalla sacrifice para otro himself for día. her. Hoy, Just as she was solo planning to importaba sacrifice respirar, her truth y for him. traseras del coche He thought habían letting her go desaparecido. was an act of El love. frío del suelo de No, mármol se Elena filtraba said, a través de pulling las her suelas de hands sus away pies, slightly to cup pero his apenas face. lo notaba. You don't get to Su make mente that era un choice for me. torbellino de That is recuerdos my y choice. realidades And I entrelazadas. choose you. En su You mano, understand? el teléfono I am not a móvil seguía passenger in your sostenido life, con Lucas. fuerza. La I am pantalla your negra partner. reflejando su But I have propio nothing rostro to give you, demacrado. he whispered. Había colgado I'm antes broke. de que su madre I'm contestara. disowned. Un I'm acto nothing. de voluntad que You le are había everything, costado todo she su esfuerzo countered, físico. tears pricking her eyes. Sabía que si escuchaba You are la voz de honest. doña Isabel, You are kind. si escuchaba You esa are real. mezcla de Money preocupación y comes and autoridad goes. maternal, Families se fade. derrumbaría. But what we have, Correría a that los is brazos rare. de su pasado, Don't throw it a la away seguridad because de you un were scared. apellido que había Lucas intentado looked at dejar her, atrás para searching for encontrar any un sign amor of doubt. verdadero. He Pero found el none. teléfono vibró He de leaned nuevo en su forward mano and rested casi his forehead inmediatamente. against hers. La pantalla I'm se so iluminó scared, con el Elena. mismo nombre. I know, she Mamá. breathed. But I'm Elena here. Cerro Los They stayed Ojos, like that for a long respirando moment, hondo. breathing El in sonido sync. del vibrador But contra over su palma Lucas's era shoulder, insistente, Elena's eyes como un opened. latido externo She que looked at the exigía phone sitting atención. on the workbench. No podía It ignorarlo buzzed para silently. siempre. A text Isabel from no era Hawthorne. una mujer que The board is aceptara un ready for your silencio como directive. respuesta. The sterling Con dedos acquisition temblorosos, is at 49%. Elena deslizó el dedo para One more contestar y push se and llevó we el control the vote. aparato al She oído. looked back at Lucas. No dijo nada al He was principio. closed his eyes, Solo escuchó finding la peace in her respiración al presence. otro lado de la If she línea. told him now, Una the peace would respiración shatter. contenida que He would delataba feel la ansiedad manipulated. de la mujer He más would feel like a poderosa pawn del in her país. game. Colgaste, She couldn't do that to dijo him. la voz de Isabel. She had to protect him No from había the truth reproche, until he was solo strong una enough to constatación stand beside suave, her as an cargada equal, de un conocimiento not beneath profundo her de as su a hija. beneficiary. Lo sé, She made her mamá, decision. respondió Elena. She would not reveal y su her voz sonó identity más yet. pequeña de lo que She would use her pretendía. power to No estaba stabilize the lista. situation from No the quiero. shadows. No quiero She usar would esto stop her como un company arma. from crushing No es Sterling un arma, completely, Elena. giving them enough Es tu rope red to de hang seguridad, themselves, but es not tu enough to derecho, destroy replicó Lucas's Isabel, legacy y entirely. se escuchó el sonido She de would una become silla the moviéndose invisible al hand otro lado, that guided them to como si se safety. hubiera sentado It was a lonely pesadamente. path. She Lo would que have to pasó. bear the weight of No the secret necesito que alone. me lo cuentes. I need to make a call, Conozco ese Elena silencio. said softly, Es el pulling mismo away. silencio que To my hubo cousin, cuando tu padre about decidió some que sus family money. accionistas eran más Maybe we can get a importantes que small su loan familia. to keep the shop Elena running. se dejó resbalar Lucas por looked la up, pared hasta hope sentarse flickering en in el his suelo eyes. del vestíbulo, You do that? abrazando Ask sus your family rodillas. for help. La They comparación owe me, con su padre, Elena said, her un voice hombre al que steady. apenas It recordaba, wasn't a pero lie, cuya not sombra entirely. había marcado la Let me vida de handle su this. madre, le You dolió. focus on the watches. No quiero ser tú, Let me fight mamá. this battle. No quiero vivir Lucas amargada hesitated. por un hombre que His eligió pride el warred dinero. with his necessity. Quiero creer que Ricardo Finally, es he nodded. diferente. Okay, Que solo está thank cegó you. por el momento. I El don't know dinero what I'd nos do ciega, without you. hija. You'll never El have to dinero find revela, out, she dijo promised. Isabel con firmeza. She walked to the back office Muestra lo que and ya closed the está door. ahí. Her Ricardo hands te ha shook as she mostrado dialed quién es. Hawthorne. Te ha When he mostrado que su answered, her amor voice tiene was cold, condiciones. commanding. Y tú eres Mr. la que está Hawthorne, pagando el precio change de of esas plans. condiciones. Ms. Vance, Escúchame the bien. lawyer sounded Mi nombre, surprised. mi
mi apellido. Is everything all right? Mi fortuna. No, todo she eso said, es tuyo. looking through the thin No es wall un at secreto Lucas, para who had picked esconderlo up his por tools vergüenza. again. Es He un was trying legado to fix para the usarlo gear he con had dropped. sabiduría. He was Y trying to ahora, fix himself. la sabiduría Do dicta not que no initiate debes a estar hostile sola en takeover. esa casa. Not yet. Elena miró a I su want you to alrededor. stabilize the stock. La casa era Buy the modesta, debt, but restructure comprada it. con sus Give propios them ahorros breathing de room. antes de casarse, That is lejos de las unconventional, mansiones de su Hawthorne madre. noted. Había They sido su rejected you. santuario, They el threatened lugar you. donde creyó Why que would you help them? construiría una vida Because he is normal. in there. Ahora se Elena sentía said, como her voice una cracking cracking slightly. Si vuelvo And if I contigo, destroy them, si uso tu I destroy dinero, a part of él him. nunca lo sabrá I need to realmente, save the company argumentó without him Elena, knowing it was me. aunque su voz Can you carecía do de la that? convicción de There was a antes. pause on the line. Si rescato It will mi be vida difficult. con tu ayuda, But yes, nunca sabré si we can alguna create a vez shell había company. vuelto por mí. An anonymous Necesito que el investor. vacío que Do deja it, sea Elena real. commanded. Necesito And Mr. sentir el Hawthorne, peso de su ausencia not a word para to entender anyone, si puedo vivir especially sin not él. to Lucas ¿Y el Sterling? bebé? As you wish Preguntó in Isabel. advance.
y su voz se quebró ligeramente. ¿Vas a hacer que tu hijo pague el precio de tu experimento? ¿Vas a dejar que crezca sin recursos, sin seguridad? Porque quieres probar una lección de moral a un hombre que ya ha demostrado su fracaso. Elena se llevó la mano libre al viento. El bebé se movió, una patada suave que le recordó que no estaba sola, pero también que tenía una responsabilidad enorme. No será sin recursos, mamá. Tengo mi trabajo, tengo mis ahorros. Podré salir adelante. Tienes un imperio esperando tu firma. Elena, insistió Isabel, con una frustración contenida. Soy la presidenta de Valderas Industrias. Tengo abogados, tengo médicos, tengo recursos que pueden hacer que la vida de tu hijo sea perfecta. ¿Por qué te castigas? ¿Por qué proteges el orgullo de un hombre que te ha abandonado embarazada? No es orgullo, susurró Elena. Y una lágrima cayó sobre su mano. Es dignidad. Si vuelvo contigo ahora, con la tal entre las piernas, valido su decisión. Le digo que tenía razón al pensar que no puedo valerse por mí misma. Quiero demostrarle, demostrarme a mí, que el valor de Elena no está en el apellido que lleva, sino en quién es. Al otro lado de la línea, en una oficina panorámica que dominaba toda la ciudad desde la torre más alta, Doña Isabel se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. La ciudad brillaba bajo sus pies, un mapa de luces que representaba su influencia, pero en ese momento se sentía impotente. Amaba a su hija más que a cualquier activo, más que a cualquier empresa. Verla sufrir era una tortura que ningún dinero podía aliviar. Eres terca como una mula. Elena, lo heredaste de mí, dijo Isabel, con un suspiro que sonó a rendición parcial. Está bien, no te obligaré a volver. Respeto tu decisión, aunque me duela en el alma, pero hay condiciones. Elena se enderezó ligeramente, limpiándose las lágrimas con la mano. Condiciones, no usarás mi dinero directamente, no vivirás en mis propiedades, pero permitirás que mi equipo de seguridad supervise la zona. Permitirás que mi médico personal te atienda, bajo el nombre de un consultorio privado. No acepto un no por respuesta en esto. La salud de mi nieto no es negociable. La voz de Isabel recuperó su tono de mando, el mismo que usaba en las juntas directivas, pero suavizado por el amor maternal. Quiero informes semanales. Si veo que flaqueas, si veo que estás en peligro, voy por ti. Y esta vez, no colgaré el teléfono. Elena cerró los ojos, sintiendo una oleada de gratitud mezclada con alivio. Sabía que su madre nunca se rendiría completamente, y en el fondo, necesitaba saber que había alguien vigilando su espalda. Está bien, mamá. Acepto las condiciones, pero por favor, que sea discreto. Ricardo, si se entera de que tengo apoyo, podría usarlo en mi contra. Podría decir que manipulé la situación. Tu secreto está seguro conmigo, Elena. Nadie en mi empresa sabe que eres mi hija. Para el mundo, eres una empleada más en una de mis fundaciones benéficas. Ese es el precio de tu privacidad. Vivirás en la sombra de tu propio legado hasta que decidas salir a la luz. La conversación continuó un poco más, con Isabel dando instrucciones logísticas que Elena apenas escuchaba. Lo que realmente resonaba en su mente era el peso de la verdad. Era hija de una billonaria. Podía comprar la empresa. De Ricardo si quisiera. Podía destruir su carrera con una llamada. Pero eligió no hacerlo. Eligió el camino difícil. Colgó el teléfono finalmente, con la promesa de hablar la semana siguiente. Se quedó sentada en el suelo del vestíbulo, rodeada por el silencio de la casa, la revelación de su linaje, ese secreto que había guardado celosamente desde el día de su boda. Ahora se sentía como una espada de doble filo. Por un lado, le daba poder. Sabía que nunca estaría realmente desamparada. Por otro lado, le recordaba la soledad de su posición. Nadie sabía quién era realmente. Sus vecinos la veían como la esposa del exitoso empresario Ricardo. Sus amigos la veían como una mujer sencilla. Solo su madre conocía la verdad. Y Ricardo, el hombre con quien había compartido su vida, la había juzgado y abandonado basándose en una versión incompleta de ella. Elena se levantó lentamente, apoyándose en la pared. Caminó hacia el espejo del recibidor y se miró fijamente. Vio a la hija de Isabel Valderas, heredera de un imperio, pero también vio a la mujer que había sido abandonada. Soy más que tu esposa, Ricardo, dijo a su reflejo, con una voz que empezaba a ganar fuerza. Y soy más que tu víctima.
Apagó la luz del vestíbulo, and she needed to build la casa en penumbra. Without the shadow of his family's escaleras hacia el dormitorio. La cama seguía deshecha. She made the decision con el lado de él intacto. It was the hardest thing she had ever done, pero no durmió. Harder than facing Pasó la noche pensando en harder than hiding the letter. El secreto de su linaje era ahora su mayor protección y su mayor carga. Tendría que criar a su hijo sin revelar la verdad. Tendría que luchar contra las dificultades económicas sin usar la solución fácil. Todo para preservar una integridad que Ricardo había sacrificado. She walked over mientras acariciaba su vientre en la oscuridad. Una nueva determinación se asentaba en su corazón. No era solo una esposa abandonada. What does that mean? Era Lucas una Valderas, sensing y los Valderas no se rompían. The anger was fading, sobrevivían y, it means I'm leaving, triunfaban. La noche avanzó hacia el amanecer. Fuera, la ciudad comenzaba a despertar. Ignorante de los dramas que se desarrollaban detrás de las ventanas cerradas. En alguna parte de esa ciudad, Ricardo estaría aterrizando en algún aeropuerto lejano, pensando en fusiones y acciones, creyendo que había dejado atrás un problema menor. No sabía que había dejado atrás a la única persona que podría haber sido su verdadera socia, no por dinero, sino por lealtad. No sabía que la mujer sencilla que había menospreciado llevaba en su sangre la misma fuerza que había construido el imperio que él tanto admiraba. Ese desconocimiento era la bomba de tiempo que ticking en el corazón de la historia. Elena lo sabía. Isabel lo sabía. Pero Ricardo seguía ciego, caminando hacia un futuro que creía controlar, sin ver que el suelo bajo sus pies era más inestable de lo que imaginaba. Elena finalmente consiguió el sueño, pero fue un sueño inquieto. Soñó con un gran salón de baile, donde ella entraba vestida de gala, y todos se volvían para mirar. Ricardo estaba allí, al fondo, con una copa en la mano. Cuando ella se acercaba, él no la reconocía. Le preguntaba su nombre y ella le respondía con su apellido completo, el apellido que él había ignorado. En el sueño, el rostro de Ricardo palidecía y el suelo se abría bajo sus pies. Elena despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, justo cuando los primeros rayos del sol entraban por la ventana. Se tocó el vientre. El bebé estaba tranquilo. Fue solo un sueño. Murmuró. Pero la sensación de poder, de justicia poética, permaneció en el aire de la habitación. El secreto estaba guardado, sellado bajo llave en su corazón. Pero ahora tenía un propósito. No era solo una prueba para Ricardo. Era una protección para su hijo. Crecería sabiendo el valor de las personas, no el valor de sus cuentas. Y cuando llegara el momento, si es que llegaba, la verdad saldría a la luz no como un arma de venganza, sino como una revelación de la realidad. Por ahora, Elena se levantó de la cama. Tenía que prepararse para el día. Tenía que trabajar. Tenía que ser fuerte. El linaje estaba allí, silencioso y poderoso, esperando su momento. Y ella estaría lista cuando ese momento llegara. La historia de su abandono había terminado. La historia de su renacimiento acababa instante. Se transforma día a día, ladrillo a ladrillo, como la propia ciudad que se extendía fuera de su ventana. Los meses siguientes fueron los más duros de su vida, pero también los que forjaron el acero de su carácter. El embarazo avanzó entre náuseas solitarias y citas médicas donde la enfermera, enviada discretamente por su madre, la trataba con una reverencia que Elena tenía que pedirle que ocultara. Cuando llegó el momento del parto, una tormenta de verano azotaba la ciudad. Elena estaba sola en la sala de parto, excepto por la comadrona de confianza que Isabel había enviado. No hubo mano que sostener, ni voz que susurrara palabras de aliento, solo el ritmo de su propia respiración y el dolor intenso y purificador de dar vida. Cuando el llanto de Mateo llenó la habitación, Elena lloró con él. No eran lágrimas de dolor, sino de victoria. Había creado vida en medio del abandono. Lo sostuvo contra su pecho, mirando sus pequeños dedos, y supo que ese niño sería su ancla y su paz. Hola, Mateo, susurró, besando su frente húmeda. Bienvenido al mundo. Soy tu mamá, y te quiero más que a nada. Los años pasaron, no como un borrón, sino como una sucesión de estaciones que pintaban la vida de Elena con nuevos colores. El primer año fue de supervivencia. Elena volvió a trabajar, gestionando una de las fundaciones benéficas del conglomerado de Madre, pero bajo un seudónimo y con un salario modesto que ella insistía en ganar. Isabel respetaba su deseo, aunque a veces enviaba becas anónimas o premios que llegaban por correo para cubrir los gastos mayores de Mateo. Elena lo sabía, pero aceptaba esa ayuda silenciosa como un puente entre su orgullo y la necesidad. Mateo creció rápido, demasiado rápido,
rápido para el gusto The rain de had Elena. stopped. A los leaving 2 the años, streets slick sus and primeros reflective. pasos fueron A dados black en el car was jardín waiting for trasero, her around the bajo corner. la vigilancia atenta de Hawthorne's su driver. madre y la She mirada had called discreta him de 10 un hombre minutes de ago. seguridad que She se got into hacía the back pasar seat. por el jardinero. Where to, Miss A Vance? los 4 años, The driver asked. empezó a hacer Elena preguntas. looked at the apartment Mamá, building one last dijo una time tarde, through the tinted mientras window. dibujaba en She la could see a alfombra light de la on in sala. their window. ¿Por qué no tengo Lucas was papá there, como los otros alone. niños? The Elena office, sintió el she habitual said, her voice pinchazo en clear el and corazón, steady. pero Vance ya Global estaba Headquarters. preparada. Se As you sentó a wish. su lado, The car tomando pulled sus away from manos the curb. pequeñas y manchadas Elena de watched the crayón. apartment Todos building los shrink niños in son the diferentes. distance until it disappeared around a corner. Algunos tienen papá She y touched mamá the en pocket casa. where her phone lay. Otros tienen solo She would mamá. not call him. Pero lo She would importante not no write. es eso, She would sino build. el amor que hay en She la would casa. rise. Y And aquí when hay the mucho time was amor. right, Pero when el the dónde Sterlings está, were on their knees insistió and el niño, Lucas was standing con esa tall on his curiosidad own inocente merit, que no she would entiende de return. dolor adulto. Not as the girl they ¿Viene disowned, pronto? but as the Elena woman miró who hacia owned la the world they ventana, lived in. donde la The ciudad city brillaba lights blurred indiferente. past. Tu papá Elena está muy wiped her ocupado eyes and construyendo straightened her cosas spine. grandes. The grief Pero was tú eres there, lo más but it was importante full que now. existe. She opened No her necesita laptop su on the seat permiso para beside ser her. valioso. The screen A los glowed in the 5 dark años, car. Mateo There were empezó la emails escuela. waiting. Elena lo Proposals, llevaba cada mañana, mergers, asegurándose de que su uniforme The estuviera Sterling Company impecable. was struggling. Aunque la ropa The fuera anonymous help sencilla, she had provided quería was que being su hijo withdrawn. aprendiera que la They would feel dignidad the no pinch viene soon. de las marcas, She typed a sino command. de la postura. Initiate En phase las 2. reuniones de padres, She wasn't doing this to Elena hurt era la them. mujer tranquila She was que doing this escuchaba to más clear de the lo que board. hablaba. La She que needed siempre to se reset the ofrecía game para so that organizar when las she and Lucas festividades, met again, nadie there would be no sospechaba que shadows, esa mujer de no vestido secrets, sencillo y sonrisa no power amable tenía imbalance, acceso a fondos just que two podrían people who had comprar el survived the colegio storm. entero. The Ese car moved secreto se deeper había into the convertido financial en su district, armadura. toward the Le towering permitía ver el skyscrapers mundo that tal pierced como the era, clouds. sin los filtros Elena del watched dinero them que rise. distorsionan las They looked like intenciones de las monuments. personas. Soon, Isabel, one of them would bear la her abuela, name. visitaba thought of regularmente, Lucas. She hoped he was presentándose como sleeping. una tía She lejana muy hoped he was generosa. dreaming of something Las better. cenas de los I'm domingos sorry, eran sagradas. she whispered to the empty Isabel car. mimaba a Mateo But you'll con cuentos de understand one day. aventuras y le The enseñaba driver sobre la didn't naturaleza, respond. evitando simply siempre drove hablar on de negocios into o the heart of dinero. the city, Tu into madre the es muy future. fuerte. Elena Mateo, closed her laptop. le dijo Isabel una The vez, separation was mientras complete. caminaban por el The parque. pain was acute. Es la mujer But the más path was valiente que clear. conozco. She was the Nunca heir lo they olvides. needed. But she Lo wouldn't sé, give them what they abuela wanted Isabel, until they learned respondió what el they niño, deserved. tomándola de la And neither mano. would Lucas. Ella They dice would que la both valentía rise es from the hacer lo ashes of this correcto breakup aunque tengas stronger, miedo. sharper, Isabel ready. miró a Elena, As the car que los stopped at a observaba red desde un light, banco cercano, Elena caught her y reflection asintió in the con window. orgullo. She Su looked hija different. había criado a un The buen sadness hombre, was there, incluso but so sin was los the power. recursos de un The imperio. girl who had walked into Mientras the tanto, Sterling mansion en el otro in a lado de mended la dress ciudad, was gone. la leyenda de The woman Ricardo who walked out of crecía. Lucas's Las life was revistas de something else negocios lo entirely. mostraban en portadas She was the brillantes, storm, con and trajes into the cada black vez car. más caros The y city had expresiones changed cada with the vez más seasons, duras. shifting Su from the empresa damp había chill of absorbido autumn a to the varios crisp bite of competidores, winter, y su and nombre now era into the sinónimo tentative de bloom éxito of spring. implacable. But Pero en inside los the towering artículos de glass sociedad headquarters of Vance había un Global, silencio the elocuente. climate was controlled, Nadie mencionaba a constant, una and cold. esposa. Elena Nadie stood by mencionaba the a un floor-to-ceiling hijo. window of her Ricardo se corner había office, convertido en un looking soltero down at the codiciado y streets far temido. below. Un hombre The que cars había were mere sacrificado specks, su the vida people personal en invisible. el altar del From éxito. this height, the Elena world leía looked esas manageable, revistas a veces, organized, cuando Mateo no nothing estaba like the cerca. messy, Veía el painful rostro de reality of the Ricardo, life she had left buscando behind. algún rastro del She hombre turned que away había from the conocido, window, her pero solo reflection veía a catching in un the extraño. glass. Las She arrugas wore a suit alrededor now, de sus tailored ojos and sharp, parecían más a far profundas. cry from the La mended sonrisa dress she menos had worn to genuina. the Sterling No mansion. sentía odio, Her hair was pulled solo una back, lástima her posture distante. rigid. Él She tenía looked el like a mundo, CEO, pero ella she tenía felt like a a Mateo. ghost. El Miss sexto año Vance, trajo a voice came desafíos. from the intercom. La economía The board fluctuó y is los costos assembled. subieron. Elena took Elena a deep tuvo que breath, trabajar horas steadying her extra, hands. gestionando I'm crisis coming. en la The fundación que boardroom was a reflejaban cavern las of crisis polished del mercado mahogany global. and soft A lighting. veces llegaba a 12 casa men tarde, and women sat around cansada, the table, y encontraba a all older Mateo than her, dormido en el sofá, all seasoned veterans of the esperándola. industry. Esas When noches, she entered, el the cansancio se conversation died desvanecía al instantly. verlo. There Lo was llevaba a still la cama, skepticism in the lo room. arropaba y se They quedaba saw her mirándolo age. hasta que el They sueño saw la her vencía gender. a
a ella también. They did not see the heir. En esos momentos, They saw the girl. la riqueza de su madre parecía irrelevante. La verdadera riqueza era ese respiro tranquilo. They did not know about the Esa confianza watchmaker's absoluta que who el had niño learned the value depositaba of en every ella. second. Y luego llegó Elena el took her séptimo seat año. at the head of the El aire table. parecía She diferente, placed a single cargado folder de in una front of her. electricidad estática Good morning, que Elena she no said. podía explicar. Her voice was calm, Mateo cumplió 7 projecting años en effortlessly primavera. to the back of the room. Fue una fiesta pequeña Let's discuss the en el quarterly jardín, acquisitions. con algunos amigos Mr. del Henderson, colegio y the la senior tía board Isabel. member, cleared his Ricardo no throat. recibió He invitación, leaned forward, por his hands supuesto. clasped. Ni siquiera Ms. sabía la Vance, dirección with all due actual, respect, ya que some of Elena us se are había concerned mudado about your discretamente strategy un año regarding the atrás, Sterling Industries buscando un debt. barrio más You've seguro, been pero buying their bonds igualmente aggressively. modesto. Sin But you embargo, haven't called in the esa default. mañana, Mientras holding a Mateo losing soplaba hand. las velas de su Why? pastel, Elena Elena opened the sintió una folder. premonición. She didn't look at Algo Henderson estaba por immediately. cambiar. She La let the confirmación silence llegó una stretch, semana just for a después, moment, en un asserting her sobrecrema control. grueso. It's Con not el a sello losing dorado hand, de una Mr. organización Henderson. benéfica It's an internacional. investment in stability. Elena estaba en If su Sterling oficina, collapses, revisando it creates a informes, vacuum in cuando the su market. asistente dejó el sobre Competitors sobre will su rush in, escritorio.
Esto llegó por mensajería especial. By holding the debt, señora Elena. Control the pace Dicen of que their es restructuring. urgente. Elena tomó el sobre. El Henderson papel era de pressed. alta calidad. It doesn't make financial texturizado. sense. Lo Unless abrió con there's un something cortacartas. Elena Dentro looked había up, una meeting his invitación gaze. para la gala anual de Her calidad. eyes were steady. Un evento Business is exclusivo not just donde se about reunían numbers. las élites It's about empresariales y ecosystems. filantrópicas del We país. don't want a dead competitor. El texto era We want a formal, partner who pero knows una their nota place. manuscrita al margen She llamó slid a su document atención. across the table. Su presencia es Here are the requerida para la projections. presentación del By proyecto Q4, de educación our holding in infantil. Sterling will give Su us voting reputación rights en on el their sector board. es We won't destroy impecable. them. Esperamos refine contar them. con usted And in como doing so, representante we secure our principal. own supply chain. Elena leyó la It was a nota dos half-truth. veces. The Su logic was reputación. sound. The Había projections trabajado accurate. duro para But the construir esa motivation was reputación buried desde deep cero, beneath layers sin of usar su corporate apellido speak. real. She wasn't Había doing this demostrado for que the valía supply por su chain. competencia, She was doing no it to por su ensure linaje. that when Lucas Pero finally sabía stood quién up, organizaba la the gala. ground beneath him Era wouldn't una crumble. iniciativa She was liderada por building el a consorcio safety net he internacional, didn't know existed. el mismo que Ricardo Henderson había studied estado the persiguiendo document. durante años. He looked at the other board Había members. rumores de que él They estaría murmured allí, among themselves. buscando cerrar un trato Finally, final que Henderson salvaría nodded su empresa slowly. de una reciente Very caída well. en las acciones. The strategy holds. El corazón de Elena Good, comenzó a Elena latir said, más closing rápido. the folder. No era miedo, Meeting adjourned. era adrenalina. As the board members filed 7 out, años. Elena 7 remained años de seated. silencio, The de adrenaline crianza faded, solitaria, leaving de behind the trabajo familiar duro. ache in her Y chest. ahora, el She had destino won them parecía over. estar She tejiendo had los proven hilos her para un competence. encuentro. But there was Miró no la one to fotografía de celebrate Mateo with. en su No escritorio. one to share the victory. Él tenía los ojos She de picked up her Ricardo, phone and pero la scrolled to a sonrisa era contact she puramente never de called. ella. Señora, Lucas. She preguntó hovered el over the name asistente, for a second, notando su then silencio. locked the screen. ¿Quiere que Later decline la that invitación? evening, the office was Elena empty. levantó la The vista. cleaning crew moved Sus ojos quietly in habían the cambiado halls. en estos 7 Elena años. sat at her desk. Ya no había The duda glow en of the ellos. computer monitor Solo una calma illuminating her profunda y face. peligrosa. Hawthorne No, sat opposite dijo her, ella, reviewing a con stack una of voz clara y reports. firme. The supplier agreement is Aceptaremos, finalized, pero hay Hawthorne condiciones. said, sliding Condiciones, a paper toward her. señora. The small Quiero watch estar en la component lista de manufacturers oradores in the principales. district. Y quiero que We mi own nombre them now. aparezca completo Elena en el picked up the programa. paper. Elena These were the Valderas, suppliers Lucas el asistente used, parpadeó, the ones his father had sorprendido. threatened to cut off. Durante 7 años, Will they continue to ella supply había usado Sterling's solo su primer independent nombre retailers? o un apellido Yes, materno Hawthorne falso para confirmed. proteger su identidad. Under the new contract, Usar they are Valderas obligated to era fulfill reveler all all existing orders. Era Era desenmascarar el secreto que había guardado Elena tan let out a celosamente. breath she didn't know ¿Está she was segura, holding. señora? Good. Eso. Keep it anonymous. Eso podría Use causar the shell rumores. company. Los Elena, rumores son Hawthorne irrelevantes said, cuando his se tone tiene la shifting verdad, from lawyer to respondió friend. Elena, How long can you poniéndose keep de this pie y up? caminando You're hacia running la a ventana. global conglomerate Desde by day. allí, podía and ver playing la torre de guardian angel Ricardo by a lo night. lejos, You haven't brillando slept more bajo than el sol 4 de la hours a tarde. night in months. Es hora de que el I mundo sleep sepa enough, quién está she said, realmente though the detrás dark de este circles trabajo. under her eyes Y es betrayed hora de her. que ciertas How is he? personas sepan a quién Hawthorne han estado hesitated. ignorando. He knew how El dangerous asistente this question asintió, was. anotando He's las struggling. instrucciones. The y shop is salió de open. la oficina. He's working Elena se 18-hour quedó days. sola, He fixed mirando the su roof reflejo en himself el when it cristal. leaked. La He mujer que refused la a miraba loan de from his vuelta father's no era la associates esposa last abandonada de hacía He's 7 proud, años. Elena. Era He's una doing it líder, all on his own. una madre, A smile una touched heredera que Elena's había lips, elegido sad su and propio proud. camino. He always Se was llevó la stubborn. mano al cuello, He asks about donde you, llevaba un Hawthorne collar added sencillo softly. que Isabel le Not había directly, regalado el día del but I hear nacimiento de things. Mateo. He tells 7 clients años, he's waiting for a murmuró specific para sí part. misma. A rare spring. Esperemos que él He esté says it listo takes para time ver to lo que find se the right perdió. fit. La tarde Elena looked avanzó down at y her Elena hands. tuvo que recoger They a were Mateo del manicured now, colegio. smooth, but Mientras she conducía remembered su the oil coche stains, modesto the pero bien calluses from the mantenido. tools. Pensó en Tell cómo me he's explicarle eating. esto al niño. He's alive, No Hawthorne quería said. asustarlo, But he's lonely. pero sabía que la We all verdad are. eventualmente Elena saldría stood a la up luz. and walked back to Al the llegar a window. la escuela, The city vio a lights Mateo twinkled esperándola like en la distant puerta, stars. con su I can't mochila go al back hombro, yet, Hawthorne. sonriendo al verla. Not until the merger Corrió is hacia el complete. coche y subió Not al until his asiento father trasero. understands that Mamá, power isn't hoy aprendí inherited. sobre las It's estrellas, earned. dijo If él, I go back emocionado. now, Lucas will always La maestra wonder if he dijo que succeeded brillan because porque of me. tienen fuego dentro. He needs to know he can Elena stand sonrió, alone. And when arrancando he el knows the motor. truth, Es una Hawthorne buena forma asked, de verlo. when he knows you Mateo, own the ground he a was veces, standing on, las cosas then más he'll know I brillantes didn't son save las que him, han pasado por Elena mucho said, calor her para voice firm. formarse. I just Como cleared the path. nosotros, He walked preguntó it. él, She turned back to inocentemente. the desk. Elena lo miró There's the
por el espejo retrovisor. Sus ojos se encontraron. They're desperate for new investors. Como nosotros. They don't know that the trayecto a casa fue tranquilo. Pero la mente de Elena trabajaba a toda velocidad. It's time. Necesitaba preparar el vestido, el discurso, la estrategia. Elena chose esa gala para vengarse. Iba para reclamar su lugar. Iba para mostrar que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Y si Ricardo estaba allí, si la veía, entendería que el abandono no la había destruido. La había convertido en algo más fuerte de lo que él jamás podría ser. Al llegar a casa, Elena dejó las llaves sobre la mesa y respiró hondo. El aire olía a limpieza y ahogado. Mateo corría hacia su habitación para dejar la mochila. Elena se quedó en la sala, mirando la invitación sobre la mesa. La luz del atardecer incidía sobre el papel dorado. Elena arrived late.
Era el comienzo del fin de su anonimato. El suspense se instaló en la habitación, vibrando en el aire. ¿Qué pasaría cuando sus mundos colisionaran? Arthur and Margaret ¿Qué diría Sterling Ricardo cuando viera que la mujer que abandonó era ahora la mujer que podía salvarlo o hundirlo con una palabra? Elena no lo sabía, pero por primera vez en 7 años. No sentía miedo al futuro. Sentía curiosidad. Y esa curiosidad era el motor que la impulsaría hacia el diferente. El aire en su oficina, siempre climatizado a una temperatura perfecta, se sentía viciado, pesado, como si el oxígeno se hubiera agotado lentamente durante los últimos 7 años. La vista panorámica que antes le inspiraba poder ahora le provocaba vértigo. Las luces de la ciudad parpadeaban como ojos juzgadores, recordándole cada noche que había pasado solo, cada llamada que no había contestado, cada momento que había sacrificado en el altar de una ambición que comenzaba a mostrar grietas profundas. Ricardo se dejó caer en su silla de cuero, aflojándose la corbata con un gesto brusco. Sobre el escritorio, los informes financieros se apilaban como lápidas. Los números en rojo no eran solo cifras, eran advertencias, gritos silenciosos de un imperio que se tambaleaba. La fusión que había priorizado sobre su familia, aquella que lo llevó a abandonar a Elena embarazada, se había convertido en un monstruo que devoraba recursos sin ofrecer los beneficios prometidos. Los socios que antes lo admiraban ahora lo miraban con recelo, detectando en su arrogancia un signo de debilidad. El éxito. Se daba cuenta Ricardo con un sabor amargo en la boca. Era mucho más frágil de lo que parecía cuando no había nadie en casa para sostenerlo. El teléfono sobre su escritorio sonó, un timbre estridente que lo hizo sobresaltar. No era la primera vez esa hora. Contestó con un gruñido. Dígame. Señor, los inversores de Singapur han cancelado la reunión de mañana. Era la voz de Marcos, su asistente, quien había envejecido tanto como él en estos años. Dicen que necesitan más garantías antes de comprometer capital. Ricardo cerró los ojos, apretando el auricular con fuerza. ¿Garantías? Les di mi palabra. ¿Qué más quieren? ¿Sangre? Quieren estabilidad, señor. Hay rumores en el mercado. Dicen que la empresa está sobreextendida. Son mentiras, espetó Ricardo. Aunque una parte de él sabía que no lo eran. Dígales que estaré allí. Dígales que no acepto un no por respuesta. Colgó el teléfono antes de que Marcos pudiera responder. El silencio volvió a la oficina, pero ahora estaba cargado de una ansiedad palpable. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre de éxito. Traje a medida, reloj costoso, postura firme. Pero si miraba más de cerca, veía las ojeras, la tensión en la mandíbula, la soledad en los ojos. 7 años. 7 años desde que había tomado la decisión de priorizar el trabajo sobre Elena. En ese momento, le pareció un cálculo lógico. Ahora, sentía como si hubiera vendido su alma por un contrato que estaba a punto de vencer. Recordó la última vez que la vio. La imagen de Elena en el vestíbulo, con el vientre prominente, suplicándole que se quedara. Había elegido el teléfono. Había elegido la llamada de Zurich. Y ahora, Zurich lo estaba abandonando. La ironía era tan cruel que casi le hizo reír, pero la risa se atascó en su garganta. Se sirvió un vaso de whisky. El mismo ritual de cine en atrás, pero el líquido ya no le calentaba el pecho. Solo le quemaba la garganta. Salió de la oficina más tarde de lo habitual. El edificio estaba casi vacío. Los guardias de seguridad lo saludaron con una reverencia automática. Pero Ricardo notó que sus miradas no llegaban a sus ojos. El respeto se estaba convirtiendo en lástima. Y la lástima era algo que un magnata como él no podía permitirse. Bajó al sótano donde lo esperaba su coche. El motor rugió, potente. Pero Ricardo no sintió la emoción de siempre. Conducía mecánicamente, siguiendo la ruta hacia su Penthouse. Una residencia de lujo que había comprado para impresionar, pero que nunca había convertido en un hogar. Al entrar, el silencio lo recibió como un viejo enemigo. No había juguetes en el suelo. No había ropa olvidada en el sofá. No había olor a comida cocinándose. Solo había muebles caros, obras de arte impersonales y un vacío que resonaba en cada paso que daba. Se quitó el saco y lo lanzó sobre una silla, sin molestarse en colgarlo. Caminó hacia el salón y se detuvo frente a una caja de cartón que guardaba en lo alto de un estante, casi oculta entre libros de economía. No la había abierto en años. Con manos temblorosas, la bajó. Dentro había pocas cosas. Una foto de su boda, boca abajo como la había dejado. Un par de zapatos de bebé que nunca usó.
y una carta que Elena le había escrito cuando se fue. Elena nodded. Que él nunca se atrevió a leer completamente. Yes. Tomó la foto y la All giró. this time, Elena Lucas said, sonreía his voice con esa luz trembling with genuina emotion. que él había You confundido knew. con debilidad. You knew everything. Ahora, And you let esa me. luz le You let me quemaba los struggle. ojos. I ¿Qué let you hice? stand. Susurró al Elena aire corrected vacío. gently. No I esperaba couldn't give you the respuesta. answer, Lucas. Sabía que no la You had to habría. find it yourself. Se sentó en el If suelo, I had told you, apoyado contra you el would have never sofá, known if you were strong sosteniendo la enough. foto. Lucas Por primera took a vez step en closer. 7 años, the anger was Permitió there, que la but it máscara was mixed cayera. with awe. Permitió You que el saved my dolor, family. ese que había You saved the enterrado shop. bajo capas de You trabajo saved y me. reuniones, I saved the saliera business, a la Elena superficie. said. You No saved lloró yourself. ruidosamente, You pero refused las your lágrimas father's help. corrieron You silenciosas worked por sus 18-hour mejillas, days, cayendo kept your sobre el integrity. cristal del marco. That was you, Lucas. Era el llanto de un Not hombre me. que había ganado Lucas el shook mundo his head, y había perdido tears su welling lugar in en his él. eyes. Los días Why didn't you siguientes tell me? fueron una Why lucha did you constante leave? por mantener las Because I needed you to apariencias. know that I wasn't Ricardo leaving you, asistía a reuniones Elena donde said, her tenía que voice sonreír cracking. mientras le I was negaban leaving the créditos. situation. Firmaba I needed to documentos que become someone who comprometían could el stand futuro de su beside you empresa without por un alivio overshadowing you. temporal. I Su needed to be your reputación, equal, antes not your intocable, savior, comenzaba a not your ser burden. cuestionada en los Lucas corrillos closed the financieros. distance between them. Lo llamaban He el lobo reached out, his solitario, hand hovering pero near el her tono face, había cambiado de afraid she might admiración a disappear. advertencia. You're still Un Elena. lobo solo es I vulnerable, am, she y whispered. Ricardo estaba And I'm muy still solo. yours. Una If you'll mañana, have me. mientras Lucas revisaba let su out a correo, sob, a sound encontró of un pure sobregrueso relief, con el and emblema pulled de her la into gala his de arms. caridad. He Sus held her ojos se tightly, iluminaron por as if he primera were afraid vez the en wind would semanas. blow her away. Este evento Elena era la buried her oportunidad face que in his necesitaba. shoulder, Los breathing in the mayores scent of him. inversores del It país was the estarían same scent allí, as before. incluida la Soap and misteriosa wood and Fundación home. Valderas, I hated que you, había estado he whispered adquiriendo into her hair. participación en For a varios while, sectores clave. I hated that you Si left, lograba but I impresionarnos, never stopped si loving lograba you. cerrar un I acuerdo know, con ellos, Elena said, su holding him empresa just as estaría a tight. salva. I never Era su stopped última either. carta. They stood on the Llamó a terrace, Marcos wrapped in each inmediatamente. other. Consígueme una mesa continued en primera inside. fila. The world No was still importa el turning. costo. The Sterlings Necesito were still estar cerca del inside, escenario, grappling with the new Señor, reality. las mesas The market están would still agotadas, fluctuate tomorrow. pero But puedo in this hacer moment, algunas llamadas. none of that mattered. Hazlas, The secret was ordenó out. Ricardo, The barrier con la was gone. desesperación They asomando were no en su longer voz. the heir and the watchmaker. Diles que es crucial. They were just two Diles que people Ricardo who found their Mendoza way estará back to allí. each other through the Marcos dark. dudó un instante. Elena pulled back El slightly nombre de to look at Ricardo him. ya no abría It's going to todas be las hard. puertas como antes. Your father, he Lo won't like intentaré, this. señor. Let him not like Ricardo it, colgó y Lucas se said, quedó wiping mirando el his eyes. sobre. I don't La gala work for era him en 2 anymore. días. I work for Tenía us. 48 Elena horas para smiled, preparar su a mejor genuine actuación. smile that reached Tenía her que eyes ser el for the magnata first time in exitoso de months. siempre. Then let's El go hombre home. infalible. To the No apartment? podía mostrar Lucas debilidad. asked. No. Podía Elena mostrar said, que taking his estaba al hand. borde del abismo. To the shop. Pasó las We have work to siguientes do. horas ensayando And su then, discurso maybe we frente can al look for a espejo. new place. Ajustaba su Somewhere with corbata, a bigger window. practicaba sonrisas, Lucas laughed, a modulaba sound su of voz pure para joy. sonar confiada. Yeah, Pero cada we can vez do que that. se miraba, They walked veía back el toward the cansancio. entrance, hand in Veía hand. los 7 años The de doorman ausencia opened the pesando door for sobre them. sus hombros. As they stepped back Recordó into a the light, Mateo. Elena si hubiera looked back estado at the allí, terrace one last tendría time. 7 años ahora. The shadows were gone. ¿Cómo sería? The secrets were ¿Tendría gone. sus ojos? All that was Su left sonrisa? her head slightly. El pensamiento and saw fue Lucas como un sleeping puñal. beside her. Había renunciado a breathing was conocer a steady. su hijo His por una face fusión relaxed que in a ahora way se she hadn't desmoronaba. seen since before El the costo real ultimatum. de su ambición The events of the finalmente le previous había night sido felt like a presentado dream. en una factura The que no revelation, podía pagar. La Lean noche forward. antes de la gala, The technical Ricardo assessment no pudo I just dormir. completed shows a Caminó por el 40% pendoso, reduction in upgrade incapaz de costs quedarse using a quieto. modular La approach. ciudad dormía, That's not pero su mente manipulation. era un caos de That's escenarios engineering. catastróficos. I've worked the floor. ¿Qué pasaría si I know no the conseguía el machines. apoyo? This plan ¿Qué pasaría works. si tenía que The declarar shareholders looked at bancarrota? Lucas. La idea de They knew perder him su as the son estatus who lo walked aterrorizaba away. más que la Seeing idea him de here, estar solo. advocating for Su Elena's identidad plan, estaba tan shifted ligada the a su dynamic. éxito que sin él It wasn't no just an sabía quién outsider era. imposing change. Finalmente, It was el an amanecer insider llegó. validating it. Ricardo se Henderson duchó looked con agua between fría, them. intentando stand together despertar on sus this? sentidos. We stand together, Se afeitó con Elena said cuidado, firmly. ocultando And we las all canas fall que habían separately. aparecido en The sus choice is sienes. yours. Eligió There su was a mejor long traje, pause. uno azul Finally, oscuro que Henderson nodded proyectaba slowly. autoridad. Very well. Se miró al espejo We will una approve última the vez. restructuring. Hoy se As they decide left todo, the room, murmuró. Elena let out a Salió breath de she had casa been con la holding. determinación de That un was hombre close, que va a she la admitted. guerra. You El were coche lo brilliant, llevó por Lucas las calles said. de la ciudad, But you didn't have to do pasando it frente alone. al parque donde I'm solía
podía caminar con Elena. Ahora estaba lleno de padres con sus hijos. Ricardo apartó la mirada. Incapaz de soportar la visión. Cada familia feliz era un recordatorio de lo que había destruido. Al llegar al centro de convenciones, la escena era deslumbrante. Limusinas se alineaban en la entrada. Flashes de cámaras iluminaban la alfombra roja. Ricardo bajó del coche y ajustó sus gemelos. Sonrió para las cámaras. La máscara de éxito perfectamente colocada. Pero por dentro, el corazón le latía con fuerza. Entró al salón principal. El lujo era abrumador. Cristales, gente importante conversando en voz baja.
Ricardo saludó a conocidos, intercambió tarjetas, It's done, hizo promesas vacías. Lucas looked up from pero his own notaba work. algo diferente. What happens now? Las conversaciones Now, se cortaban Elena cuando said, se acercaba. standing up and Las walking to the sonrisas window. eran menos cálidas. We decide what we want. El olfato de los The company tiburones is stable. financieros detectaba I la don't need to sangre be en el here agua. 18 hours a Y day ellos sabían anymore. que Ricardo Do you estaba want to step herido. back? Se Lucas dirigió a su asked, mesa, coming to stand ubicada beside her. estratégicamente I wanna cerca live, del escenario. Elena said. Gracias a I las spent so gestiones de much time Marcos. building a Se future that sentó, I forgot to be enderezando present la in the espalda. present. I want to Esperó. fix watches El evento again. comenzó. I want to cook dinner. Discursos sobre I want to walk in the filantropía, park without sobre el checking my futuro, phone. Sobre la Lucas responsabilidad smiled. social. I can arrange that. Ricardo The aplaudía shop en los is still momentos there. adecuados. It's quiet pero without su you, mente though. estaba en los It nombres won't be que se anymore, mencionaban. Elena promised. Valderas. She turned El to face apellido him. sonaba como But un I need you to tambor en sus understand oídos. something. La I will always Fundación have this Valderas power. era la The anfitriona money, the principal. influence. Iban a It's part of anunciar me una now. nueva I asociación can't give it back. estratégica. Will Y that bother Ricardo you? necesitaba ser Lucas thought parte for de a ella. moment. Las He looked luces out se at the city, atenuaron. then back El at her. maestro de It ceremonias bothered me subió when al it was a escenario. secret. Y It ahora, bothered me when I el felt momento que powerless. todos esperábamos. But now la it's just a presentación tool. de la nueva Like a iniciativa hammer. de educación It depends on who infantil, holds it. liderada You por hold la it with Fundación care. Valderas. So no, it doesn't Por favor, bother me. den la As long bienvenida as a we su hold it representante together. principal. Elena felt a tear Ricardo slip contuvo down la her cheek. respiración. She wiped it away Esperaba ver a quickly. un ejecutivo You have no anciano, idea how much a un I hombre needed de to hear negocios that. frío. I think Se I do, preparó para Lucas sonreír, said, pulling para her into a extender la hug. mano, Because para I needed to negociar. say it. Las They puertas stayed like laterales that for del a while, escenario se abrieron. watching the city Una breathe figura below them. caminó hacia el The podio. rise was complete. Llevaba un vestido Not just the elegante, rise of Elena Vance sencillo in the pero market, impresionante, but the que rise of their resaltaba su partnership. postura digna. They had El navigated cabello the storm, recogido, una survived the sonrisa separation, serena. and emerged Cuando la luz la stronger. iluminó The market completamente, respected Elena el tiempo now, pareció not because detenerse of her para name, Ricardo, but because el of her vaso de work. agua que And sostenía se Lucas le resbaló respected de her los not dedos, because of her power, cayendo sobre el but mantel because con of un her ruido heart. sordo que The nadie next más morning, pareció notar Elena sobre made a los decision. aplausos. She called No era un Hawthorne. ejecutivo. I'm stepping No down era as un CEO, extraño. she said. Era Elena. Ms. Vance, Pero no la Hawthorne Elena que sounded recordaba. shocked. The No la stock mujer will plummet. suplicante que había No, it dejado won't, en el Elena vestíbulo said. hacía 7 I'm años. appointing a board of directors. Esta Elena irradiaba I'm poder. staying as chairman. Caminaba I con la want to focus seguridad on de quien strategy, conoce su not valor. operations. Sus ojos And I barrieron want to el reopen salón, the watch y shop por un as a instante subsidiary. se A detuvieron en la training mesa ground de for Ricardo. engineers. No hubo That's odio en su unconventional, mirada. Hawthorne Hubo algo noted. peor. It's Indiferencia, personal, Elena said. Lo miró como se Make it mira a un happen. desconocido. She hung up A and alguien looked que at no Lucas. tiene importancia en I'm tu coming back narrativa. to the shop. Ricardo sintió Part-time. que el aire se You le okay with escapaba that? de los pulmones. Lucas laughed. El A mundo a sound su of pure alrededor relief. se desenfocó. I think I can Los manage. aplausos sonaban They como left si the office vinieran desde together, bajo el agua. not in the black car, Elena estaba but en el walking to the escenario. subway station Elena like era la everyone representante else. de They Valderas. blended into the crowd, Elena tenía el poder two que faces among necesitaba many. para salvarse. But as they walked, Y él la había Elena held her abandonado head cuando high. era solo una She had mujer conquered the embarazada world of buscando giants, amor. but she was La returning to the Sachsen world golpeó of con small la fuerza de things. un mazo. She had proven No she solo could be había the heir they perdido a su needed, esposa, but more había importantly, perdido a su she had salvadora. proven she could be the Y woman ahora she wanted to ella be. estaba allí, The suspense en of the la cima, secret was y él gone. estaba abajo, The drama of the rogando conflict por was migajas sin resolved. saberlo. But the story Elena wasn't comenzó a over. hablar. It was just Su voz entering era a new clara, chapter, melodiosa, one written not in llenando el salón boardrooms or con una mansions, autoridad natural. but in the quiet Gracias moments por of a estar life aquí. built on truth. Hoy no hablamos de As they dinero, descended into the hablamos de subway futuro. station, Hablamos hand de in los hand, niños que merecen Elena knew that oportunidades. no matter what challenges Ricardo came no next, escuchaba las they would palabras. face them with the same Solo la veía a resilience ella. that had in the modest Veía la coat controlled a transformación. significant portion Veía el of the market resultado they de su worked in. ausencia. They smiled Ella no at se each había other, derrumbado. a private Había secret shared florecido. in a public space. Y él, que But while creía their que era world was indispensable, stabilizing, se daba another cuenta world, de que era one built on completamente glass and prescindible. arrogance, was El beginning to suspense se crack. cerró alrededor de Miles su away, garganta. in the ¿Qué stereo haría ella silence cuando of the terminara Sterling el Industries discurso? executive ¿Lo office? reconocería? The air was ¿Lo thick with ignoraría? tension. ¿O Arthur tendría el poder Sterling de stood by the destruirlo window, con una sola looking palabra? out at the same Ricardo skyline se ajustó Elena la had just corbata admired. lentamente But where hacia she su saw plato, opportunity, como una he saw a metáfora threat. líquida de su The lights of the city propio seemed to control be mocking him, desmoronándose. twinkling Pero él no like lo eyes limpió. watching his failure. No podía moverse. On his desk lay Sus a thick ojos report estaban bound in clavados en blue la leather. figura que The dominaba el Vance Global escenario. logo was Esa embossed mujer on que the cover. llevaba el apellido It was the Valderas con una restructuring naturalidad plan, que a él le había the tomado lifeline. toda una vida But to fingir. Arthur, it felt La like voz a de death Elena warrant. llenaba el salón. Margaret sat no on con the leather gritos, sofa in the sino corner con of una the room,
proyección calmada que exigía silencio y respeto. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Ricardo. Porque el verdadero éxito no se mide en los balances finales, decía Elena. They were no longer the masters con gracia sobre el podio. They were sino en las vidas que tocamos en el proceso. Un niño que recibe educación, una madre que recibe apoyo, una familia que se mantiene unida. Eso es el verdadero capital. Ricardo sintió que esas palabras iban dirigidas exclusivamente a él. Era imposible que lo supiera. Era imposible que hubiera planeado esto. Sin embargo, la punzada en su pecho le decía lo contrario. Miró a su alrededor. Los demás invitados, esos mismos inversores que él había estado tentando desesperadamente durante semanas, escuchaban fascinados. Algunos asentían con admiración. Otros tomaban notas.
we are advisors Elena to a no girl era who solo fixes una cara watches. bonita en un evento She de is not caridad. just a girl who Era fixes la watches, arquitecta de la Arthur, esperanza en Margaret esa said, sala. Though she y hated él, admitting it. Ricardo You Mendoza, saw the summit. el magnata You saw que the creía numbers. que el dinero lo She compraba saved todo. us from Se liquidation. sentía The repentinamente banks were pequeño, calling in the loans. insignificante. We had nowhere else Como to un niño turn. perdido en un We had mundo de dignity. adultos. Arthur snapped. El tiempo se Walking distorsionó. over to the desk Los and 20 slamming his minutos hand que down duró on el the discurso report. se We sintieron had como legacy. una eternidad. Now we y have como charity. un segundo al Do you mismo think the tiempo. shareholders respect Ricardo us now? observó cada Do you gesto think the de market ella. sees us as La leaders? forma en que apartaba They un see us mechón as de cabello survivors. detrás de la oreja. There is a difference. Un tic nervioso Margaret que ella stood up siempre había and walked tenido over y to que him. ahora She parecía un placed a gesto de hand on poder. his arm. La But manera he en que shrugged sus it off ojos gently. brillaban cuando She hablaba del understood his futuro. pain. No It was había the pain rastro of de la mujer irrelevance. quebrada que For había decades, dejado en el their name vestíbulo had hacía opened 7 doors. años. Now, Esa it was the mujer reason había doors were muerto. closing. Y en su lugar The había decline nacido wasn't just alguien que financial. Ricardo no It was conocía. existential. Alguien que le They were inspiraba un becoming temor ghosts in their reverencial own mezclado machine. con una nostalgia Lucas is happy, dolorosa. Margaret Cuando said Elena softly, terminó, trying to el find a salón silver estalló en lining. aplausos. Have you seen him? Fue una ovación He de looks pie, alive. unánime, He stands vibrante. beside her. Ricardo se quedó sentado. Lucas is Sus bewitched, manos permanecieron Arthur said, sobre la mesa, pouring himself a drink inmóviles. from the decanter on the No podía sideboard. aplaudir. His hand shook Sentía slightly. que si levantaba He las thinks manos, this is a partnership. todos verían su He doesn't temblor. see that he is merely the Marcos, consort su to the asistente, queen. que He has estaba lost his sentado a su birthright, lado, Margaret. se inclinó And he hacia smiles él, while it happens. susurrando con urgencia. Perhaps he realized the Señor, birthright was a es cage. ella. Es la Margaret clave. murmured, more to Si herself hablamos than con to ella him. ahora, She walked to podríamos the window salvar la and looked empresa. down at the street. Señor, la Traffic voz de moved Marcos slowly lo below. trajo de vuelta We a la pushed him realidad. away. We pushed Ricardo her away. parpadeó. We thought como we were despertando protecting de the un company. trance. Instead, we nearly murmuró, destroyed it. con la voz Maybe, ronca. maybe this Lo is sé. the correction we Va a ir needed. a saludarla. Arthur took a sip of the Insistió whiskey, Marcos, the burn ajustándose doing la little to corbata, warm the cold nervioso knot por in la his tensión stomach. de su jefe. Correction? Los otros Is that what you call inversores this ya se están humiliation? levantando para I hacer walk into the cola. boardroom now, Ricardo se and I puso see de pie Henderson looking lentamente. at me with Sus pity. piernas se Pity, sentían Margaret. pesadas, I would have como si preferred estuviera anger. caminando bajo Anger el I agua. could fight. Se alisó Pity el is traje, final. un He gesto walked back to the automático desk para and recuperar opened la the report compostura. again. Aunque He por flipped dentro through se the sentía pages, desnudo. each one detailing Spare a a change key, in ordenó protocol, Marcos. a shift in Pero authority. señor, A new debería oversight ir con committee. usted. Look at Puedo this, preparar he los said, pointing documentos. to a clause. He dicho que esperes. Quarterly audits Cortó by Vance Ricardo, Global con un tono que representatives. no admitía They will be in our réplica, books. aunque In carecía our de su files. autoridad They habitual. will know every Caminó secret, hacia el every frente del weakness. salón, They already mezclándose know, con la multitud Margaret que said. fluía hacia They la know we zona were de reckless. cócteles. They know El we aire ignored estaba the market cargado de shifts. perfume caro, They know we valued champaña y status over conversaciones solvency. animadas. Arthur slumped Ricardo into his abrió chair. paso entre la gente, The energy seemed no to con la drain out of arrogancia him, de siempre, leaving him sino looking con la small. desesperación de I un wanted to náufrago leave something buscando for tierra him, firme. he whispered, his Veía voice la breaking. espalda de Elena a For lo Lucas. lejos. I wanted Estaba him to have rodeada what de I un had. grupo de personas, A name that meant something. riendo, A aceptando foundation that couldn't be felicitaciones con shaken. una modestia You que la gave him a hacía name, aún más Margaret brillante. said, coming to Ricardo se stand behind detuvo a him. unos metros She de rested her distancia, hands on his incapaz de shoulders. dar el paso But final. you tried to give him a ¿Qué chain. iba a decir? Elena, Hola, she gave him soy tu wings. esposo abandonado. And she gave us a chance Por to keep favor, the name alive, invierte en mi empresa. even if we don't own it Las entirely. palabras se le atragantaban. Arthur covered his La face with his vergüenza, hands. un sentimiento The fear que was había still enterrado there, bajo lurking capas de beneath the éxito surface. financiero. The fear Ahora that one emergía day, con fuerza Elena brutal. would decide they were no Recordó la longer nota que useful. le había The dejado fear hace that 7 Vance años. Global would absorb No them me completely, esperes. and the Ahora sterling era el name quien would become a esperaba, footnote in quien history. necesitaba que It ella was lo a mirara. constant anxiety, Pero ella estaba a shadow rodeada that de followed luz, him home, y él se sentía that sat at the atraído dinner hacia la table, sombra. that Un woke him at camarero 3 in the pasó con una morning. bandeja de What copas. happens when she gets bored? Ricardo tomó una sin Arthur beberla, asked, his voice solo para muffled by tener his algo en las hands. manos. What happens when she Observó a Elena decides to desde sell the lejos. assets? Vio cómo We se are at her agachaba mercy. ligeramente para Then we hablar work, con un niño que Margaret said estaba junto a firmly. ella. We prove El our corazón worth. de Ricardo Not dio as un owners, vuelco but as violento. leaders. Era We ese. show her that we know this No, business better era el than hijo de anyone. alguno de los We earn our organizadores. place. Pero la Arthur looked imagen up le at her. recordó a Mateo. He saw the steel Su in her hijo. eyes that he had Tenía always 7 admired. años ahora. She was right. Debía estar They en could algún not lugar. retreat. Quizás They en could not casa hide. con una niñera. The decline of their Mientras su madre absolute brillaba power en was este inevitable, escenario. but the O decline of their quizás, relevance quizás was a estaba con choice. ella. You La think she'll let posibilidad us? de que su hijo Arthur estuviera asked. cerca, She saved the respirando el company, mismo aire,
Margaret said. Lo mareo. She didn't liquidate Pasaron it. 10 minutos. She kept Lucas. El grupo alrededor de Elena comenzó a She dispersarse won't tolerate ligeramente. incompetence. Era su oportunidad. Not anymore. Ricardo dio un nodded paso slowly. adelante. He Pero closed luego the se blue detuvo. report. Vio sound como of un the hombre cover mayor, shutting echoed con in el the aire de quiet alguien room. muy importante. Then we adapt. Se acercaba We a swallow ella our y le pride. besaba la mano con And we respeto. work. It will Elena be sonrió, hard, Margaret genuinamente. The staff Esa knows. sonrisa. The industry Ricardo knows. recordó cuántas We will veces be había watched. intentado Let arrancar them esa watch, sonrisa con Arthur regalos said, costosos, standing up again. sin éxito. He straightened his tie, Ahora la a veía reflex regalarla of a his old extraños self. con facilidad. Let them see that No I- era por él. Sterling knows Nunca how to había survive. sido por el dinero. Even in the shadow Señor of Mendoza. Vance. Una He voz a walked su to the espalda door lo and hizo opened it. sobresaltar. The office outside Ricardo was S. dim. Gyro, The staff era un having left competidor, hours ago. alguien But con quien tomorrow había they would luchado be back, fiercely en el and the mercado work would durante begin. años. Not the work of expansion, Suárez, but the dijo work of Ricardo, preservation. forzando una The work of sonrisa humility. tensa. As they left No the lo building, había.
The night air was cool. Impresionante. Arthur looked up at the Vance Global Tower, glowing in the señalando hacia Elena con su copa. It stood taller than their own building. La Señora Valderas, it was a monument to the new order. Dicen que ha construido la red de apoyo infantil más eficiente del país sin apenas publicidad. Es un misterio de dónde saca tanto recursos. Ricardo apretó la copa en su mano hasta que el cristal crujió peligrosamente. Lucas invited us to dinner, Margaret said con la voz estrangulada. Sunday, intentado conseguir una reunión con ella durante meses. Continuó the idea of sitting at their table al dolor de Ricardo as guests. Dicen que es muy further step down the ladder. Solo trabaja con quienes comparten sus valores. Seeing the hope in her eyes. ¿Usted tiene alguna conexión? She wanted the family whole again. La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Will Elena Ricardo be there? Miró a Elena, Arthur asked, que ahora estaba mirando hacia su dirección. Margaret said. Por un instante, of course she will be. Sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez no hubo indiferencia. But we will not go as beggars. Hubo un reconocimiento. We will go as family. Un asentimiento casi imperceptible. Margaret repeated. Ella lo había visto. It felt sabía que él estaba allí. Less about bloodlines no había and more about bonds. No lo había expulsado. Yes. Family. Lo había dejado as the car drove away from the corporate tower. Una conexión. Arthur looked out dijo the window Ricardo a Suárez, sin apartar la vista de Elena. Seemed to pulse. Hace mucho tiempo. He wondered if Elena was there, looking down at them. Preguntó Suárez. He wondered if she felt triumph. La perdí. Hope not. Respondió Ricardo. She felt y la honestidad de su voz hizo que Suárez diera un paso atrás. She was no better por la crudeza. The city Ricardo passed ya no by in a blur of lights and shadows. La conversación con Suárez había roto el último hilo de su indecisión. But it was less heavy than before. Dejó la copa en una mesa cercana y comenzó a caminar hacia ella con paso firme. The decline of the old empire was complete. La multitud parecía abrirse a su paso. Quizás por su reputación pasada. Quizás por la intensidad de su mirada. He thought of Lucas. Elena no se movió. He thought of the boy he had been before the guardias de seguridad, discretos pero presentes. He missed him. No intervinieron. He hoped this new path would Ella había dado la orden de dejarlo pasar. He said quietly. Cuando finalmente estuvo frente a ella, el ruido del salón pareció desvanecerse de nuevo. Margaret looked Solo out the window. Existían ellos dos en ese círculo de silencio personal. Elena lo miró de arriba a abajo, evaluando el traje. But mistakes are only fatal. La desesperación contenida. Arthur Ricardo. Dijo ella. The rain. Su nombre sonó diferente en su boca. The car turned the corner, ya no era un suspiro de amor, into the flow of traffic. Ni un grito de dolor. The sterling name was still on the building. Elena, but the power behind it had shifted. Y su voz se quebró ligeramente. The anxiety of the decline was still there. No tenía idea de qué era esto. Ese es el punto. But it was no longer a panic. Dijo Elena, it was a motivation, con una calma que lo desarmaba. Now they had to learn how to saber realmente quién era. A world Solo quería saber qué podía hacer por ti. El golpe fue directo, pero Ricardo no se defendió. No había defensa posible. He visto tu discurso, dijo él, ignorando el reproche por un momento, necesitado de conectar. But the landscape was changed forever. Tienes un don. They would have to navigate the new terrain Siempre carefully. Lo tuviste. One step at a time. Respondió One ella. Humble decision Cortés, at a walls themselves were holding La fundación hace un buen Arthur trabajo. Sterling sat in his office. Fundación Valderas, the blue report still on his desk. Probando el now it was accompanied by a stack of rejection letters. Mi madre had tried to find an alternative. Interrumpió Elena He had tried to find a way to dilute Pero esto Elena's es control. Mi trabajo. To bring in another partner. Mi vida. To prove Ricardo that the Sterlings could stand on more than one pillar. El nudo en su garganta but every door he knocked on remained closed. Necesito hablar contigo. Margaret entered the office without knocking. No aquí. A habit she had never broken despite the change in their circumstances. Mi empresa. Elena levantó una mano, deteniéndolo. El gesto fue suave, pero firme como el acero. She said, Ricardo, estamos en una gala de caridad. But Arthur, hablamos de niños, de futuro, de esperanza. No hables de tu empresa ahora. No conviertas esto en otra transacción. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella lo estaba rechazando, pero no con ira, sino con dignidad. Era peor que un grito. Solo 5 minutos, suplicó él, bajando la voz, olvidándose de los ojos curiosos de los invitados cercanos. Por favor, no por la empresa. Everyone knows. Por nosotros. Vance Global owns the majority of our outstanding bonds. En sus ojos. No bank will touch un rastro del amor que alguna vez hubo. We aren't searching pero solo encontró una paz profunda que lo excluía. Arthur stood up abruptly, hubo algo más. Una curiosidad. I built this company. Hay un jardín terraza en el piso superior. I won't be reduced to asking dijo ella finalmente, a former employee for permission to fix my own machines. Dentro de 20 minutos. She is not a former employee. Hablaremos, said sharply, pero te advierto, Ricardo. And she is not no voy a salvar tu empresa solo porque she is exercising her rights as the majority stakeholder. Dijo él. There is a difference. Una pequeña chispa de esperanza. He looked at his wife, hablar. Seeing the fatigue in her eyes that matched his own. Se ajustó el chal I need to know if there's any way out. 20 Any other investor. No llegues tarde. Rumor of someone else esta vez, to buy in. El tiempo es mío. There are rumors. Elena se dio la vuelta y se alejó, saludando a otros invitados buzzing about the mystery dirigía hacia las escaleras laterales. They say she's ruthless. Ricardo se quedó solo en medio del salón, rodeado de gente que celebraba. Some say she's sintiéndose más aislado que nunca. 20 minutos.
Tenía 20 minutos para preparar lo que diría. Para decidir quién quería ser cuando llegara allí. The next morning, El Magnate meeting de at Chase Desperado, Bank was held El in a esposo small era conference Penedo, room far, o simplemente un smaller hombre than the que grand había halls cometido el Arthur error was de used su to. vida. The Miró bankers hacia were la polite, salida del but salón. their eyes were guarded. El aire le faltaba. They shuffled papers, Salió avoided rápidamente, direct eye contact, buscando un and balcón spoke para in respirar. circles. El Arthur viento felt de la the noche rejection golpeó su building rostro, before a single word enfriando was el sudor spoken. frío de su Mr. frente. Sterling, Abajo, the lead banker, la ciudad Mr. seguía Reynolds, brillando, began, stippling his indiferente a su fingers. drama. We have Sacó su reviewed your teléfono proposal y for marcó the a secondary Marcos. line of credit. Marcos, it's espera en el ambitious. coche. It's No me necessary, aspers, Arthur Despierto. corrected. The Señor, upgrade will ¿va a increase quedarse? efficiency by 30%. Preguntó el asistente. It's a solid sorprendido. investment. Tengo una We don't reunión, doubt the viability dijo of the Ricardo, project, mirando las Reynolds luces de la said terraza smoothly. superior donde We doubt the sabía que collateral. ella estaría. Given the current Una debt muy structure with importante. Vance Global, Colgó antes de any que new Marcos lending would pudiera be preguntar subordinate to their detalles. claims. Guardó el In the event teléfono of y default, miró hacia they get arriba. paid first. La terraza We get estaba nothing. iluminada We tenuemente. won't default. Podía ver una Arthur said, silueta his junto voice a la rising barandilla. slightly. Elena, We have a plan. ya estaba Plans allí. change. O quizás solo Reynolds estaba countered. esperando. And markets shift. Ricardo entró de nuevo Our al risk edificio assessment y team se has dirigió flagged hacia your los account as ascensores high privados. risk due to the Los números concentration of subían ownership. lentamente. Unless 10, Vance 15, Global provides a 20. guarantee. Cada We piso cannot era un año proceed. perdido. Arthur Cada felt the segundo blood que drain from pasaba his era face. una oportunidad que Guarantee? había We desperdiciado. want Elena Vance Cuando to las guarantee puertas our se loan. abrieron en el piso We de la want the terraza, primary stakeholder el to signal confidence, silencio era Reynolds absoluto. said. Solo se Without escuchaba that, el our viento hands are suave tied. y el sonido Arthur lejano de stood la up, ciudad. his chair scraping Caminó hacia la loudly against the barandilla. floor. Elena This is estaba allí, absurd. de You're espaldas telling a me él, I can't borrow mirando money el against my horizonte. own company because Llegaste, another company dijo owns ella too sin much of my volverse. debt. Dije I'm que telling vendría, you, respondió said, Ricardo, remaining seated, his deteniéndose voice a calm unos and pasos de unyielding, distancia. that the market No has se atrevía a consolidated. acercarse más There sin is only permiso. one player with Elena the capital S. to Gyro back you lent now. mente, and that La player luz de is la Vance luna Global. iluminaba su perfil. Arthur left the bank Suavizando las without saying líneas de su goodbye. rostro. The Pero city air was endureciendo su cold, expresión. biting through his coat. 7 años. Margaret was Ricardo, waiting in the car. dijo ella. She saw Y his su voz face sonó and como knew el the viento, answer before he fría spoke. pero clara. No, 7 Arthur años said, sin getting una into the llamada. back seat. Sin una He pregunta. slammed the door. Y ahora The sound apareces echoing porque in the necesitas enclosed algo. space. No They es want solo her por lo que signature. necesito. They want her Empezó blessing. él. Pero Margaret se nodded detuvo. slowly. Era mentira. So there is no one y ella lo else. sabía. No No one. mientas, Arthur pidió whispered, ella, leaning con back against cansancio. the leather seat. Por una vez He en tu closed vida, his eyes. no mientas. The irony was Sí, suffocating. necesitas They had salvar tu disowned her empresa. for being inadequate. Lo sé. They He had leído cast los her out for informes. lacking the status Sé que to estás al support borde. their legacy. Ricardo And bajó la now their cabeza, legacy existed avergonzado. solely because she La allowed it. transparencia de She ella lo was the dejaba air they sin breathed, armas. the ground they Sí, stood on. admitió. The girl they Con called la a voz apenas distraction un was the susurro. only thing keeping Estoy them al from borde. oblivion. Y verte Where aquí, do we go now? saber que tienes Margaret el asked poder. softly. Fue como ver Arthur un milagro. opened his eyes. No soy He un looked out the milagro, window Ricardo. at the passing city. Soy el resultado He de saw haber the Vance elegido Global diferente, Tower in the distance, dijo Elena, gleaming like a dando un beacon. paso hacia él. We go to them, he said. Elegí la verdad. We stopped fighting the Elegí a mi current. hijo. We swim with Elegí it. trabajar por Will algo Lucas be real. there? Tú Lucas elegiste is la always imagen. there, Arthur Y said. ahora la imagen He's se the está bridge. rompiendo. If we want to Ricardo cross this levantó la chasm, vista, we have to walk encontrando over sus him. ojos. The drive to Había the watch dolor en shop los was de él, silent, pero the también una neighborhood was claridad familiar, nueva. but it Lo felt sé. different now. Y no te pido que me Before, it salves was a por place they lástima. avoided, Te pido a symbol of una Lucas's oportunidad rebellion. para Now hablar, it was the command para center of their explicarme, salvation. para ver The si, shop was modest, si queda the sign algo de lo que hand-painted. tuvimos. The windows filled Elena with lo clocks observó of en all silencio shapes and durante un sizes. largo minuto. It was humble. El viento It was movía real. ligeramente su Arthur vestido. stepped out of the El car suspense and era looked at the tangible. building. Una He felt cuerda a surge tensa of entre shame, ellos que hot podía and romperse prickly. en cualquier He was momento. about to ask for help Queda el from the pasado, people he had tried Ricardo, to destroy. dijo ella He adjusted finalmente. his tie, Pero a el futile pasado no attempt to armor construye el himself. futuro. Margaret si quieres touched his hablar, arm. habla. Leave the pride Pero at no the sobre door, negocios. Arthur. Just for I blame today. the TI. He nodded. Del hombre que They walked eres to the cuando door. nadie te mira. The bell chimed Porque as they ese es el entered. único hombre que The me smell of interesa oil escuchar and would ahora. welcome them. Ricardo Lucas was respiró at the hondo. workbench. El A aire loop de in la his terraza eye, era frío, working on a delicate pero por primera mechanism. vez en años, Elena stood sentía que nearby, podía llenar sus reviewing a pulmones tablet. completamente. They both looked up No había as the máscaras Sterlings aquí. entered. No For a había moment, no one inversores. spoke. Solo The tension Ella. was palpable, Y él, a physical el hombre weight que in the soy, small room. comenzó Ricardo, Lucas removed the con la loop, voz temblorosa, standing up
slowly. Es un hombre que tiene mucho smile, miedo. but he didn't frown. Miedo de haber llegado demasiado tarde. Father. Miedo Mother, de que mi hijo Lucas no quiera said. conocerme. His voice was Miedo neutral. de que tú nunca me Lucas, perdones. Arthur replied. Elena no se He movió, looked at Elena. pero algo en Miss su postura Vance, se suavizó Mr. ligeramente. Sterling, Elena El miedo said. es un buen comienzo, She didn't offer a hand. dijo ella. She didn't offer Es a mejor seat. que la arrogancia. She waited for them to Sigue state hablando, their business. Ricardo. Arthur cleared La his noche throat. es larga. He felt y small tenemos in this mucho room. tiempo perdido The que power recuperar, dynamic had o al shifted menos so completely it was entender. disorienting. Ricardo asintió. We had dando a un meeting paso with más Chase cerca, Bank today. respetuoso, Elena nodded midiendo slightly. cada movimiento. I heard. La gala They refused continuaba the abajo, loan, con Arthur música y said, risas, the words difficult pero to allí force out. arriba, en They la said- soledad de la they said terraza, they need a guarantee comenzaba from la Vance verdadera Global. negociación. Elena placed No de the tablet millones, on the counter. sino de almas. She crossed her arms. Y el resultado de And you esta want me to conversación provide it. decidiría no We solo need el the capital futuro de for su the legado upgrade, por su propia Arthur said. urgencia. The Había modular plan pasado por Lucas alto. suggested. El It vestido que works, llevaba Elena but we no can't era fund de it esos without diseños access to estridentes credit. que gritan Elena riqueza a los looked at cuatro Lucas. vientos.
Did you know Era de about un this? azul noche profundo. I suspected. Sencillo Lucas en su said. corte pero I told impecable you en they su would try to caída. find a way around. Hecho de una tela The que market is parecía tight. absorber la luz de la Elena luna en turned her lugar de gaze back to reflejarla Arthur. exuberantemente. Why should I? No llevaba He tried to joyas cut us off. ostentosas. He Solo tried to unos starve pendientes us. pequeños He que called me a brillaban con liability. discreción cada Arthur vez que flinched. giraba la cabeza. The truth of her Era words la was a elegancia de physical quien blow. no necesita I was demostrar wrong, nada. he said. La The confianza de admission quien hung sabe in the air, exactamente heavy quién and es. raw. Para I judged you Ricardo, by que standards estaba that no acostumbrado longer a ver el apply. poder I vestido de valued oro y money over diamantes. merit. Esa I see that simplicidad now. era desconcertante y, Elena a la pressed. vez, Is this just about magnéticamente survival? poderosa. Or is it Cuando me about vestí change? esta noche, It's about dijo Elena survival, finalmente, Arthur admitted. rompiendo el silencio pero I sin want it to dejar be de about mirar el change. horizonte. I don't No want to lo lose hice the para company. impresionar a los I don't want to inversores. lose my son. Ni siquiera lo Elena hice para studied ti. him. She Ricardo looked. parpadeó, Inside the Sterling sorprendido por la residence, confesión espontánea. Arthur Sterling was Se tying his ajustó el tie saco, in front of the mirror. sintiendo de repente His que su reflection propio looked traje, back at him, aunque stark costoso, and unyielding. era una armadura He adjusted pesada the e knot, innecesaria. pulling it tight Entonces, until ¿por it qué? restricted his breathing Preguntó slightly. él, con una It voz felt que buscaba appropriate. comprender, no Constriction. negociar. That was what Lo today hice was por about. mí, Margaret respondió entered Elena, the room, girándose holding his lentamente jacket. para enfrentarlo. You don't have to do this, Sus ojos she said capturaron la luz softly. tenue de la You could terraza. claim illness. Por la Let mujer me que soy represent the ahora. family. Durante Arthur 7 turned to años, face her. me vestí para No. trabajar. If I para hide, I criar, admit defeat. para sobrevivir. If I show up, I Hoy me admit vestí change. para recordar There que is a soy difference. capaz de estar en I will be cualquier there. habitación, I will sit sin in the importar seat they quién assign esté en me. ella. And I will Ricardo listen. sintió un nudo Arthur, en el estómago. Margaret said, Esa stepping frase closer. resonó con una Don't verdad fight her. que él había olvidado. Not today. Él se Not in vestía front para of la the habitación, shareholders. para If you adaptar fight, su you imagen lose. a las If you expectativas de los collaborate, you demás. survive. Elena se I know, vestía para sí Arthur misma. said, taking the Lo jacket. lograste. He slipped his Admitió él, arms into the con una sleeves. sinceridad que le I just dolió hope she pronunciarla. remembers that I built the walls Estás she is now living increíble, in. Elena. She knows, No Margaret solo said. por fuera, But she's por renovating dentro. the house. Hay una luz Let en her. ti que no estaba They antes. arrived at the tower O quizás, separately. A quizás deliberate siempre choice estuvo to y yo no maintain supe professional verla. boundaries. Siempre estuvo. Elena and Corrigió Lucas ella entered through the suavemente. main lobby. Pero The tú security buscabas guards reflejos, nodded no respectfully, luz. their badges Buscabas updated algo with que the new brillara Vance para que los Global demás te logos. envidiaran. The No elevator algo que ride to the calentara boardroom para que floor was nosotros swift. viviéramos. When the doors Elena opened, dio un paso the hacia la hallway was barandilla, lined with assistants apoyando and las junior manos sobre la piedra executives. fría. They La whispered as ciudad se Elena extendía passed, bajo their eyes ellos. wide. Un mar She de didn't look at them. posibilidades que ahora She ella walked with a navegaba steady con maestría. pace, her heels Ricardo clicking se on the quedó donde marble. estaba, Lucas walked respetando su beside her, espacio, not behind. entendiendo que He was her cada partner, metro entre not her ellos era assistant. una medida de los años Inside the perdidos. antechamber to the Mi boardroom, madre me ayudó a Arthur elegir and el Margaret vestido, were already continuó waiting. Elena. Arthur Y el stood by the nombre window, flotó en el aire looking sin out ser at the gray pronunciado. sky. Pero Margaret ambos sat supieron on a a quién bench, se refería. reviewing a tablet. Me dijo, when Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready, as I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it. The point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break. Elena opened her folder. Good morning, she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. Thank you for being here. We have a lot of work to do. She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally he nodded.
It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. Ms. Vance, he began. Regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally? Elena paused. She looked at Arthur. Mr. Sterling, she said, this falls under your oversight. What is your assessment? The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. The legacy suppliers are capable, Arthur said, his voice steady. But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade. Elena nodded. Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation. Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,